Hola Jorge, bienvenido a un podcast sobre Bitcoin. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, encantado de estar aquí contigo y intentando pues, comentar las preguntas que me hagas sobre el mercado, supongo, sobre criptomonedas, sobre todo lo que vaya surgiendo. Ya te adelanto que no soy especialista en criptomonedas y como gestor de fondos de inversión nosotros tenemos prohibido la entrada en criptodivisas, es decir, no está dentro de la especialización de mi trabajo. Es verdad que sí que las sigo, al final acaba siendo un mercado y como especialista en mercados me interesa, pero bueno, voy a aportar mi conocimiento a criptodivisas y que va a ser desde un punto de vista no especializado, ya lo adelanto, aunque que vamos a intentar tocar cosas de mercado y un poco también mi punto de vista cuando llegue el momento. Está bien el descargo de responsabilidad por delante. Me alegró que al final decidieras venir al podcast, pues claro, te asalté por Twitter, básicamente, porque no sabía cómo llegar a ti, aunque ayer entrevisté a Ignacio Villalonga Ah, y sí, claro. y justo me dijo que había estado hablando contigo. Digo, de haberlo sabido, pues te habría pedido, no sé, su teléfono o algo. Así que nada, te ataqué te abordé por Twitter y gracias por haber aceptado la invitación. Yo ya sé de Bitcoin suficiente, así que no pasa nada. Entre los dos vamos a poder llegar a una conclusión Claro, media. claro. Entre los dos llegamos a algún sitio. Además, he visto que tú estudiaste economía, o sea que también podemos tocar algo de economía en general y cómo afecta a los mercados. Así que nada, perfecto, perfecto. Así que si quieres empezamos un poco porque nos cuentes cómo decidiste, cuándo fue el momento en el que decidiste que la inversión iba a ser tu carrera. Bueno, cuando estudié la carrera de economía, las asignaturas y quizás alguna clase que un poco más de refilón se tocaban temas de bolsa financiero, siempre me llamaron poderosamente la atención y más que otras partes de la carrera. Y siempre me han gustado mucho los juegos de estrategia desde que era bien pequeño. Y entonces, por ahí, al final la bolsa o los mercados tienen mucho que ver con juegos de estrategia, con análisis de patrones, con estudio de estadística, que siempre además me ha gustado mucho. Y ya de la universidad, primer, segundo año, pues me empezó a gustar un poco ver la cotización de las divisas, porque se movía, de aquella cuando estudiabas macroeconomía, microeconomía, que te hablaban de divisas, pero nunca te ponían, no te daban ni, era todo muy teórico, no te daban ni las cotizaciones reales. Y con divisas y luego con las acciones, lógicamente, pensando, me acuerdo que en el año 2000 o así, pues empecé como a comprar algunas acciones y muy poca cosa, empresas españolas típicas, Iberdrola, Santander, pero mientras estudiaba en la universidad y según pasó el tiempo de la carrera, nunca nos especializamos porque en las asignaturas, supongo que como ocurre ahora, bueno, actualmente he sido 2 años profesor de universidad y en mi clase sí que de mercados financieros sí que les he puesto o intentado explicar mercados reales y operaciones reales y cosas de bolsa, ¿no? De estrategias. Y es verdad que incluso en cuarto los alumnos a día de hoy siguen estando un poco preparados y les suena un poco a chino todo lo que tiene que ver con mercados financieros, ¿no? En su momento también era así, a mí siempre me apenó y cuando acabé la carrera pues no sales un poco empujado, no sales como si parece que el mundo de la bolsa no es un mundo atractivo para la economía y puedes pensar, bueno, quizás no sea a lo mejor seguir por ahí, ¿no? Pero es cierto que tuve unas prácticas, más que unas prácticas, cuando terminé de trabajar empecé en Renta 4 como 4 o 5 meses, un poco como de asesor financiero, y ahí pues tuve la oportunidad de conocer a algunos compañeros que sí que me picaron un poco el gusanillo, ¿no? Bueno, de ver un poquito de aquella, el análisis técnico, el análisis fundamental, de por qué las acciones subían, los clientes te llamaban, te preguntaban, un poco tú pues hablabas con otros compañeros con más experiencia, te aconsejaban. Y lo único que, bueno, mi labor que era más de asesor comercial, más o menos, no me gustaba mucho, tenía una parte comercial que no me atraía. Y empecé por mi cuenta a ser autodidacta, me marché y monté la web clasesdebolsa.com en el año 2007 y a través de vídeos online, que todavía hay muchos en YouTube, pues a la vez que estudiaba algo que para mí casi todo era nuevo, porque aunque había acabado la carrera de económicas, todo lo que era, salvo conceptos de contabilidad, que es cierto que no directamente
te preparan para los mercados, pero sí que creo que es un conocimiento, tanto la estadística como la macroeconomía que estudias, como la probabilidad, como la contabilidad en la carrera de económicas, sí que te aproximan un poco a que tengas por lo menos conocimientos previos para entender muchas cosas que vas estudiando, ¿no? Sobre todo de análisis fundamental. Y todo eso, pues mientras yo iba estudiando, a la vez que estudiaba, pues compartía lo que estudiaba casi como el examen, pues lo que hacía era explicarlo en vídeos, que de aquella empezaba YouTube. De hecho, yo creo que en YouTube uno de los primeros vídeos de bolsa en castellano es uno que grabé en el 2007, que está como hecho casi como un robot, porque eran 10 minutos y lo repetía todo como sin ningún tipo de desparpajo, es decir, todo tenía que venir como si haces un examen perfecto de 10. Y nada, y una vez que empecé pues por ahí, pues ya me fui metiendo lo que es clases de bolsa, a poner estrategias, a realizar artículos, a hablar con otras personas, hacíamos algunas veces incluso quedadas, también me fui metiendo en algunos foros, como por ejemplo el de Alberto de Xtrader, un poquito más especializado, más de personajes en sistemas de trading. Y pues poco a poco te vas metiendo y acabas en un poco el mundo, ¿no? Ya se supone que tengo una experiencia de unos 13, 14 años, y en medias también en el 2006 o 2007, ya más o menos cuando empecé también hice un máster de análisis bueno, de finanzas cuantitativas en AFI, y bueno, eso también me abrió un poco. Es cierto que tampoco se aborda los mercados de un punto de vista práctico como me gustaría, pero sí que te estructura un poco más la mente ya para cosas de riesgos, de estadística, de valoraciones, y creo que es, bueno, lógicamente fue positivo, y ya poco a poco pues estás metido y es tu profesión, vamos. Casi sin darte cuenta empiezas un poco pues creando un blog, y al final de aquella los blogs estaban muy de moda y acabas pues teniendo muchas personas que les gusta, que te compran los cursos, que te preguntan cosas, y estás un poco ya metido en el mundo de la bolsa. Vale, entonces, claro, tú empezaste trabajando, luego te pasaste a docencia, pero mientras estabas, docencia entre comillas, ¿no? En tema de clases de bolsa con el canal y demás, explicando estas cuestiones desde un punto de vista, digamos, bueno, como si fueses profesor. Pero ahora estás otra vez de nuevo metido activamente en la inversión. ¿O eso fue algo que nunca paró? ¿Puedes hablarnos un poco de cómo fue la Y, transición? bueno, sí, realmente yo empecé, fue a acabar la carrera, antes de empezar en 34, yo acabé la carrera, monté un portal inmobiliario con unos amigos míos de toda la vida, de la infancia, que estaban todavía trabajando, ellos estudiando, y estuve como un año montando una especie de idealista que ahora para Canarias, pero al final vi que no, o sea, que era demasiado trabajo. Además yo ya me iba a vivir fuera de España, y a llevarlo me fui a Inglaterra, y llevarlo fuera desde aquí, pues no cuajo. Y yo, entonces fue a la vuelta de vivir en Edimburgo una temporada cuando empecé en Renta 4, y luego de ahí ya fue cuando, bueno, monté clases de bolsa, y luego pues estuve con clases de bolsa, llegábamos a hacía algunas veces conferencias para algunas sociedades de valores, para una agencia de valores, conferencias a sus clientes, un poco, ya te digo, que autodidacta, con la independencia total de ser, digamos, tu propio jefe y tener tu propio análisis y no deber cuentas a nadie. Y luego también me interesé una temporada en el mundo del póker, que llegué a ser profesional. También creo que en el póker es un juego muy similar a la bolsa, en el sentido de que tienes que, aparte de estudiar mucha estadística, muchas estimaciones de rangos en este caso, en lugar de estimación de lo que puede ser una empresa en el futuro, de rangos con los que juegan diferentes jugadores, mucho análisis de datos, y además mucha apreciación o intentar capturar patrones y pautas que se dan con un valor esperado positivo, es decir, con una ventaja estadística para ti. Y luego también la disciplina de mantener una determinada estrategia, incluso en momentos en los que te estás jugando mucho dinero, eso todo te va preparando mentalmente, ¿no? La resiliencia de tener una buena estrategia, pero tener una temporada de tiempo X en los que los resultados no acompañan y no son buenos, a pesar de que la estrategia sea buena, lo mismo que ocurre en bolsa. Y llegué a ser profesional del póker, y entonces seguía con clases de bolsa, la tenía un poquito menos mantenida en aquel momento porque me dedicaba también muchas más horas a estudiar el otro juego que ha sido parte de mi vida durante unos años, que fue el póker. Luego hubo una regulación del póker aquí importante en España en el 2012, que los jugadores tuvimos que emigrar para poder ganarnos la vida, porque aquí solo podíamos jugar contra jugadores nacionales, y además a nivel fiscal pues no era contemplado como, ni ahora todavía lo es, como una actividad profesional.
así que tuvimos que irnos fuera a Londres y cuando ya llevaba 2 o 3 años allí, iba a nacer mi primer hijo, me planteé que no quería vivir más en el extranjero, que en España me gusta mucho, se vive muy bien. Me surgió una oportunidad para empezar en un proyecto de una gestora alemana que estaba, bueno, quería poner una oficina aquí en España y estuve más o menos unos meses allí hasta que al final no consiguieron poner bueno, quería montar aquí como una agencia de representación, ¿no? De una gestora alemana que se llama Invinco y bueno, al final estuvimos como con contactos de sí, de empezar, de no y las mismas personas que estaban con ese proyecto se marcharon a GPM, entre yo Carlos Ladero, que es ahora el director comercial, y me dijo que por qué no probaban GPM, dejábamos el proyecto este porque no sabíamos si iba a buen puerto. Y empecé en el año 2016 ya en GPM, gestionando algunas primeras carteras de clientes, hasta que apareció la oportunidad en el 2017 a principios de llevar un fondo de inversión, que fue algo muy casual, no buscado, en el sentido de que un gestor creó un fondo de inversión y justo cuando yo estaba aprobado se marchó de la empresa y entonces pues quedó un fondo ahí un poco que no había gestor que lo llevase, se pusieron en contacto conmigo y bueno, no era la forma en la que yo deseaba empezar en este mundo, ¿no? Un fondo que ya, digamos, la carcasa estaba creada, la propia bueno, las comisiones que cobraba, la filosofía de inversión, todo estaba, digamos, ya diseñado, que es un fondo mixto moderado, que no era tampoco, yo hubiese empezado probablemente con una renta variable como todo el mundo, aunque ahora estoy muy contento de que eso que me tocó por casualidad, creo que ahora es una buena decisión tener un fondo mixto moderado, que además va un poco con mi filosofía de que no soy muy propenso a asumir riesgos ni en la vida ni en las inversiones, y bueno, pues poco a poco pues el fondo fue yendo muy bien y aunque cuesta mucho captar capital y conseguir entre nuevos clientes, a pesar de tener muy buenos resultados, pero contento con lo que se ha aprendido estos últimos años y con la evolución del fondo y con las estrategias y con el día a día. Muy interesante la transición y muy bien contada, la verdad. Parece que no es la primera vez que explicas un poco esta, esta evolución que No lo parece explicaba, que no estaba preparado, hacía mucho que no lo explicaba. Seguro que se me han quedado cosas importantes porque no lo tenía nada pensado. está muy bien porque es lo típico de que la frase esa de que solamente puedes juntar los puntos después de haberlos puesto, ¿no? En plan, te miras hacia atrás y ves todos los puntos y tiene sentido dónde estás, pero al principio igual no todo estaba tan claro. Quería preguntarte por una cosa que has dicho del tema del póker, que ahí coincido contigo, que es bastante parecido al trading y creo que hay más gente que también lo ve así. En tu opinión, ¿qué es lo que en qué sentido te ha ayudado a ti el póker a la hora de invertir? Sí, pues sobre todo al análisis de datos, de estadísticas, de estimaciones de probabilidades, de capturar. También el máster, también el máster. Yo creo que el máster de finanzas cuantitativas me ayudó para ser buen jugador de póker y ahora el póker y el máster me han ayudado para tener una buena visión de los mercados. Te ayuda también sobre todo a mantener la calma en momentos complicados, en momentos en los que te estás jugando mucho dinero. No porque tú hayas puesto el dinero, porque yo era muy especialista en torneos, que en torneos de póker lo que haces es que pones, por ejemplo, todos ponemos 100 euros y si jugamos 2.000 personas, pues lo normal es que nunca llegues ni a la mesa final, lo normal es que de cada 500 torneos igual a uno llegas a la mesa final, ¿no? Entonces tienes que ir jugando muchos torneos a lo largo del año, a lo mejor por 3.000 o 4.000 torneos online, días que jugar 10, 12 torneos, incluso algunos simultáneamente, para que ese edge o esa ventaja que tengas, tienda a fructificarse monetariamente, ¿no? Para que las rachas malas pues se pasen lo antes posible. Cuanto más juegues o en bolsa, cuanto más operes, las rachas se pasan antes, ¿no? Entonces, te ayuda un poco a ese enfoque de estimación de cosas, de rangos, a esa resiliencia de tener una mala racha y saber que tienes un buen método, pero estás en una mala racha mucho tiempo y es cuestión de saber sufrirla y que va a pasar y que van a venir buenos momentos, igual que ocurre en los mercados o en las estrategias de bolsa. Y luego también te ayuda mucho en eso, en mantener la calma en momentos, como digo, por ejemplo, tú juegas un torneo, lo normal es que casi nunca llegues a una mesa final, entras en premios, a lo mejor alguna vez has puesto 100, acabas cobrando 300, 250, otras veces los pierdes los 100, pero hay algunas veces que llegas a una mesa final, y entonces en una mesa final, al final igual estás jugando 9, y a lo mejor el primero gana 50.000 euros, el segundo 30.000, el tercero 20.000 y el noveno 6.000, ¿no? Y has llegado a la mesa final. Entonces estás jugando en cada decisión que tomas un montón de dinero y
digamos que solo habiendo invertido 100, por lo tanto, con 100 euros estás llegando a una exposición en la que te estás jugando muchísimo dinero, tienes mucha presión, que solo es para ganar, pero cada decisión tuya, un error tuyo es muy caro en esos momentos. Y todo eso, a veces lo cometes yo mismo, porque muchas veces por la presión o te puede el miedo en diferentes situaciones y realmente el miedo hace que no operes o que no juegues como el método dice que tienes que jugar, entonces todo eso lo sientes en tu cuerpo y eso te ayuda, o me ha ayudado mucho luego en los mercados, en momentos duros que vienen también, cuando gestionas además profesionalmente, como por ejemplo las caídas de este año de febrero, marzo, en el 2018 al final, que muchas veces estás ahí y a lo mejor puedes pecar de no llevar la contraria a tu método porque te estás jugando mucho dinero o estás en un momento en el que el mercado se mueve muy volátil o quieres asegurar demasiado o a lo mejor arriesgar de más. Entonces, a mí, por ejemplo, el póker me ayudaba a mantener esa cabeza fría y sangre fría en momentos en los que son importantes y en los que te has dejado, en los que te estás jugando mucho dinero. Me ha ayudado, como digo, a conceptos de ver lo que es un patrón, para entender lo que es la varianza, lo que es la normalidad del azar, en procesos en los cuales tienes una ventaja estadística, en entender lo que es la volatilidad de los resultados, muchas cosas. Es decir, yo creo en las probabilidades, como te decía, de análisis de estimación de rangos, o estimación luego de resultados de empresas, creo que tienen muchísimas cosas en común. Estoy hablando del póker Texas Hold'em sobre todo, aunque bueno, también hay, por ejemplo, otras modalidades, pero el póker Texas Hold'em profesional, este de 2 cartas que se ve ahora tanto en la televisión, que es el que para mí es el que se puede equiparar a los mercados. El póker de 5 cartas de toda la vida es mucho más aleatorio, ese de que tienes un descarte, que en España es el que más se jugaba de hace años, no es ese póker, o el que se ve en las películas de vaqueros, sino es el póker un poco más matemático, estadística, como es el Hold'em. Lo digo como apreciación para que los oyentes entiendan un poco las particularidades. Sí, es verdad que yo asumo que es Texas, pero puede ser que haya gente que no lo asuma, porque de pequeño es cierto que yo jugué a ese de 5 cartas que no tiene nada que No, ver. no me gustaba, no. Pues hace poco, es interesante, hace poco escuché una entrevista a un tipo, bueno, se hace llamar, es un seudónimo, claro, porque en cripto pasa esto a menudo, y es una persona que se hace llamar Light y hizo una entrevista en otro podcast hablando de su estrategia de trading y también de su tiempo en el póker. Este chico también dedicó 4 o 5 años a póker, también jugaba torneos porque explicaba, como tú has dicho, que el ROI es el mejor que puedes conseguir, porque al final, claro, tú pones un poco de dinero, mucho mejor que en el cash. En el cash, que sería pues, apostando con tu propio dinero. En el caso el ROI puede ser peor, o al menos en su opinión era peor, y era mejor estrategia hacerlo a través de torneos. Y de hecho llegó a ser de los que mejor ranking tuvo en términos de ROI en su carrera hasta que por fin lo dejó y se metió a cripto, Hay muchos, bueno, ha sido trader allí, sí. sí, hay muchos jugadores de póker desde, estamos hablando del año 2010-2011, que apostaron, que se metieron en criptodivisas y que ahora tienen un gran patrimonio gracias a esas apuestas, pues sobre todo en Bitcoin en aquel momento, estamos hablando del año 2010-2011. Yo creo que también ayudó como la regulación, creo yo, bueno, aparte de que esto se pone, los jugadores de póker compartimos estrategias, hablamos muchos unos con otros y basta con que a uno le vaya bien algo para que otros pues prueben, ¿no? Y hay muchos jugadores de póker profesionales en España que tienen mucha inversión en criptodivisas, ¿no? Yo creo que pudo también tener en cuenta que como el póker en España no estaba no estaba bien regulado y siempre ha habido, de hecho hasta el 2012 que no había regulación, las casas que ofrecían póker aquí en España estaban un poco al borde de quebrantar o no la ley, se eran como legales, pero un poco alegales, y luego cuando ya se regularizó, pues que se fueron fuera. Siempre el póker ha estado un poco, en Estados Unidos hubo una ley también que prohibía jugar al póker a los americanos. Entonces, hay algunas páginas, hay algunas webs de póker que nacieron con criptodivisas, es decir, que en lugar de jugar con moneda, tú metías bitcoins y luego sacabas bitcoins. Y era como una forma de esquivar un poco la regularidad, ¿no? Lógicamente, yo no sé si esas son seguras y no, pero por ahí dice que algunos dijeron, bueno, pues tenemos que cambiar a bitcoin y ya es una forma que te pica el gusanillo, ¿qué es esto? Porque bueno, voy a jugar en bitcoin, por lo menos quiero saber. Y cuando empiezas a lo mejor a comprar y ves que pega un subidón para arriba, pues dices, pues a lo mejor también me interesa no solo jugar al póker en bitcoin, sino meter una parte de mi patrimonio en bitcoin. Sí. Y bueno, Esa es la pues historia de este chico. De hecho, fue que se quedó atrapado en una bolsa
o sea, se quedó atrapado en una página de estas de internet para jugar al póker y le dijeron, ¿te lo pagamos en Bitcoin o no te lo pagamos? Y dijo, bueno, pues págamelo, págamelo en Bitcoin. Y entonces se sacó, al final el saldo que tenía ahí se lo dieron en Bitcoin y así fue como empezó. Sí, también luego hay otro jugador que del año 2011, 2010, 2011, que se llama Left Forever, que fue de los que se hizo como yo creo que cuando el Bitcoin estaba a 50 o a 80 o a 100, un auténtico aférrimo defensor del Bitcoin y invirtió una gran parte del patrimonio que había ganado al póker a Bitcoin hasta el punto de que creo que ahora, bueno, lo último que tuve de él es que vivía en Dubái y bueno, pues estaba muy metido en criptodivisas y ya dejó el póker un poco como póker al final acaba cansando, al final, por lo menos para mí, al final tienes que estar muy concentrado mucho tiempo, estudiando bastante y luego se acaba siendo muy monótono, o sea, las personas que entran en el póker entran un poco con esa adrenalina que te da el que pueda ganar o perder una gran cantidad en poco tiempo, también el Bitcoin lo hace y mucha gente entró en criptomonedas por eso. Por eso sí que es verdad también el perfil de las personas que buscan el póker como adrenalina para pegar un pelotazo, son muy propensos a entrar en algo como las criptodivisas, que con la volatilidad que han tenido, que ahora igual se han estabilizado un poco, pero lo que han tenido durante muchos años acaban siendo como algo en la que pegas un pelotazo, tú pones ahí un dinero que si lo pierdes lo has perdido, pero puedes multiplicar por 20 o por 30, ¿no? Y mucha gente busca eso en las inversiones, a diferencia de, por ejemplo, los inversores que entran y confían en el fondo GPM Acción que gestiono, que sabemos que es una inversión moderada, más para mantener el patrimonio, poder pasar o poder no perder poder adquisitivo debido a la inflación y que buscamos retornos anuales del 5%. Claro, yo alguien que invierte en criptodivisas es que dicen, por un 5% ni me molesto en, en invertir contigo, ¿no? Al final son inversores diferentes, no es lo mismo alguien que busca un pelotazo que alguien que ya tiene un patrimonio, que es lo que son más mis clientes sobre todo, y lo que buscan es un crecimiento constante, sin sustos y sin preocuparse porque haya bajado nunca. La máxima pérdida que hemos tenido en estos 4 años casi de gestión de un máximo previo a un mínimo es un 12% ahora en el 2000, este año en febrero, marzo, ¿no? Estos meses tan duros por el coronavirus, un 12%. O sea, en el mismo tiempo probablemente el Bitcoin, por poner desde un máximo a un mínimo previo, igual ha tenido un menos 60 o menos 50 o menos 70, ¿no? Entonces, bueno, sí, es cierto que quizás una parte de tu patrimonio puedes tenerlo en productos tan volátiles como una criptomoneda. Hay gente que apuesta por ellas, luego si quieres hablamos, y puede tener todo su patrimonio metido en criptomonedas, también los hay, pero en general yo por lo menos siendo bastante metódico y muy poco o muy aversivo al riesgo, e intento pues no tener más de un 5% de mi patrimonio en productos de locura, vamos a llamarle, ¿no? Es interesante lo que has dicho de el objetivo ese del 5%. Claro, es que cripto es una locura, porque claro, un 5% se puede conseguir en cripto simplemente depositando moneda estable, o sea, depositando $1 en alguna cuenta. Claro, te pones a riesgos que desaparezca, pero voy por ahí en el sentido de que teniendo dólar ya estás consiguiendo un 5% simplemente teniendo dólar. Es totalmente distinto al mercado tradicional. Y para cerrar lo del póker, sí, estoy con lo que has dicho de que el póker, claro, de forma profesional no es igual que jugar con tus amigos. Jugar con tus amigos puede ser divertido, pero no puedes jugar igual de forma profesional que jugando con tus amigos, claro. No, vamos a ver, tú puedes hacer cualquier locura pero no vas a tener éxito, no vas a poder llegar a buen puerto si a largo plazo. También ocurre, yo creo que en bolsa, por lo menos hace unos años, ahora ya se ha profesionalizado mucho y cada vez es más difícil, pero la ventaja estadística que tenías en el póker en el año 2011-2012 era muy superior a la ventaja estadística que tienes en los mercados financieros. Es decir, tu ventaja, siendo, digamos, que el mejor jugador de póker en el año 2011, durante los siguientes 3 años, ganaría muchísimo más dinero, por lo menos en rentabilidad sobre el patrimonio que te estás jugando, al mejor inversor de bolsa en ese momento, pero con muchísima diferencia. Es decir, la ventaja estadística que tienes en el mundo, los patrones son mucho más cuando los encuentras, cuando los estudias, cuando los sabes explotar, porque hablamos de explotar patrones en el póker, tienen mayor valor esperado, esperanza matemática que en el mundo de los mercados financieros. Y son más, o sea, tienes luego cálculos probabilísticos que son más reales. Es decir, tú sabes que la probabilidad de una mano contra otra o contra un rango de otro rival puede ser un 60 para ti, 40 contra otro.
y es real, o sea, sabes que tienes esta mano y el contrario, imagínate, tiene esta otra, es un 60-40. Sin embargo, en la bolsa muchas veces es más que si tú encuentras un patrón es en base a un histórico, no algo real, sino que es un histórico previo de datos en los cuales tú dices, bueno, yo este patrón en los últimos 20 años, si haces esto, compras en este punto, tienes un 53% de ganar sobre un 47% de perder si te estás jugando 1.000 euros, imagínate. La esperanza más pequeña y además está basada no en algo que es pues que tengo ases y la otra persona tiene 2 4 y es que es un 80-20 para mí. Aquí es que en un histórico previo y dando por supuesto que ese histórico o los participantes en ese mercado durante ese tiempo van a mantenerse estables y llega un momento en el que siguen comportándose igual, con esas condiciones vas a tener un 53 contra un 47. El problema es que esos agentes no siempre se comportan igual. Eso también pasa en póker y hablamos un poco por eso de las estrategias adaptativas. Los leveleos, los metajuegos, es decir, cuando un rival ya sabe que yo juego de una determinada manera, me puede empezar a explotar a mí y yo tengo que cambiar un poco mi juego contra ese rival, que se llama leveleo, como pasar a otro nivel, y jugarle de otra manera a un rival, por ejemplo, que esté empezando por primera vez a jugar al póker, que sé que más o menos va a tener unos patrones. Y ya no solo es como dinámico el saber contra quién estás jugando y cuando has jugado mucho tiempo se interactúa. Se interactúa y tienes que cambiar tu estrategia para que siga siendo una estrategia explotadora. En los mercados también ocurre, es decir, al final, cuando los agentes de los mercados se dan cuenta, por ejemplo, antes a lo mejor funcionaba que cuando se rompía un soporte o una resistencia, el precio se iba arriba o abajo. En los mercados que son más vírgenes, por decirlo así, como por ejemplo los de criptodivisas en un inicio o los de países en los que no hay mucho profesional, pues eso probablemente a lo mejor se cumple mejor. Es decir, se rompe un determinado soporte y el mercado pues cae, imagínate, ¿no? ¿Qué ocurre? Que cuando empieza a haber mucha gente profesional que eso lo sabe, pues hay gente que incluso puede ir a romper esos soportes de una manera A propósito, artificial. sí. Sí, a propósito, si yo sé que en un determinado punto mucha gente va a vender, me están enseñando sus cartas, por lo que voy a hacer es voy a saltar eso. Cuando yo voy a vender, cuando me gente que el soporte está en 10, pues voy a vender todo 10.02, 10.03, 10.01 y a partir de 9.90 voy a empezar a comprar hacia abajo en cadena, 9.90. Entonces cojo, rompo, pum, todo el mundo sale de sus stops que están marcados y yo voy recogiendo abajo y los voy comprando y el valor ya tira para arriba. Es decir, a eso también es una adaptación. En un primer momento puedes decir, oye, mi estrategia es que si el soporte es 10, cuando rompe 9.90 vendo y esto perfecto. Pero cuando pasa el tiempo y ves que hay gente que está haciendo eso, tú dices, oye, no, pues ya mi estrategia no es esa, mi estrategia es al revés. Mi estrategia ahora es comprar cuando rompe un soporte y recupera, o comprar cuando rompe un soporte y baja un 2%, porque aquí hay pues esos metajuegos están en los dos sitios también. Es como parte de este juego que tenemos los juegos son similares porque al final son personas que interactúan y que buscan con información imperfecta y con estimaciones que algunos participantes en el juego la tienen mucho más afinada y otros menos. Claro, la inversión en contraposición al póker es mucho más variada. El póker tiene unas reglas y tiene unas cartas y ya está, pero en la inversión, claro, nos exponemos a un mundo de activos y de situaciones que es mucho más rico y, por lo tanto mucho más difícil. Tú cómo, igual que has dicho, igual que has hablado de que el póker ha sido, bueno, tener un retorno esperado mayor que el que podrías conseguir en la bolsa, ¿tú cómo analizas los diferentes activos en los cuales se puede invertir hoy día? Los activos más típicos, no hace falta que nos vayamos a cosas muy complicadas, pero ¿haces ese mismo análisis a la hora de decidir digamos, dónde sopla más fuerte el viento? Sí, sí, sí. Ahora entro simplemente un pequeño detalle, porque mucha gente debe estar diciendo, ¿y por qué no? Si el póker tiene mayor ventaja, ¿por qué no te dedicas al póker, no? En lugar de seguir con la bolsa. Mucha gente lo puede estar pensando. Entonces, sí es cierto que hay una ventaja que tiene la bolsa que no tiene el póker, que es que, por ejemplo, tú en el póker no puedes llevar el patrimonio de otras personas, en la bolsa sí. Eso hace que, al final, en la bolsa profesionalizada, por ejemplo, pues en el fondo ahora tenemos 3 millones de euros, pero yo podría gestionar 100 millones de euros, que al final con un 5% a lo mejor tienes más margen porque aparte yo tengo mi propio patrimonio en el fondo que gestiono, pero además hay patrimonio de otras personas que lo confían y al final tu ganancia por trabajo es mayor. Es mayor que en el póker, porque en el póker a lo mejor podría estar jugando como mucho pues mi patrimonio únicamente. Pues que son, imagínate, 100.000 euros o 200.000 de banca, pues sobre eso, sobre lo que es el retorno. Y en la bolsa tienes el retorno de tu patrimonio, además de
el trabajo que te corresponde o el sueldo por gestionar el patrimonio de los demás, que eso en el mundo del póker no está. Y luego también es interesante que el póker es un juego, digamos, más vacío, que es un juego con sus propias normas en los que no aprendes cosas del mundo, por decirlo así, y la bolsa es un juego que incorpora el estar muy atento a lo que está pasando a nivel político, a nivel económico, a nivel macroeconómico, a nivel de sociología, a nivel de que venga una enfermedad como el coronavirus. Es decir, es un juego que se nutre de cosas exógenas. El póker es solamente tú y otro jugador y podríais encerrarlos y jugar y ahí ya está, sin saber ni lo que está, y ganar dinero sin saber cómo va el mundo, ¿vale? Aunque haya una guerra nuclear y ni te enteras. Sin embargo, en el mundo de la bolsa tienes que estar muy atento. A mí eso siempre me ha gustado, pues soy una persona curiosa y que me gusta además la economía, el tener además accesión de cómo lo hace una empresa, cómo lo está haciendo un sector, pensar cómo un sector, el coronavirus, a qué sectores se pueden ver beneficiados, todos cuáles se pueden ver pues más perjudicados. Todo eso, dentro del juego están esos factores externos que a mí lo hacen, le dan como un toque de gracia más, ¿no? Y sobre las estrategias de por qué las elijo, nosotros, bueno, en el GP Acción lo que hacemos es tener una base de datos muy amplia de valores o empresas que tienen unos fundamentales sólidos, es decir, que son empresas que tienen o bien barreras de entrada o crecimiento de beneficios en los últimos años, que cotizan a un precio. O sea, si tú divides el valor de la empresa entre lo que gana hoy, pues no es muy elevado, es decir, lo que se dice, por ejemplo, un PER o un EV/EBITDA bajo, es decir, ratio de valoración que sean acertados, empresas que a lo mejor no tengan mucha deuda, es decir, una serie de requisitos que, digamos, nos da seguridad en que son empresas que lo más normal es que de aquí a 20 años sigan existiendo. Y una vez que las tenemos, aplicamos estrategia Momentum, que lo que hace es que entramos en aquellas empresas y aquellos sectores que en el momento actual estén teniendo un mejor desempeño a nivel de la subida de precios, es decir, estén como una mejor forma física o estén teniendo unos mejores resultados en los últimos meses en comparación con otras empresas. Entonces, entramos en los sectores que están más de moda, que están más calientes, vamos a decirlo así, y dentro de esos sectores en aquellas empresas que sean con sólidos fundamentales y que además estén en un buen momento de forma física porque su precio esté subiendo, esté alcista, ¿no? Nosotros, por ejemplo, compramos empresas únicamente que estén en su máximo, únicamente, a ver, hablo de nuestro sistema principal, como gestor creo que tenemos que tener siempre varias estrategias porque, para combinar, para que si alguna va mal en algún momento, otras puedan sacarte las castañas del fuego, pero nuestra estrategia principal de acciones, hay veces que compramos otras acciones por otros motivos, pero la principal sí que compra únicamente empresas que estén en sus máximos de las últimas 52 semanas, es decir, en el máximo del último año, aparte de otros requisitos, lo cual ya dice que compramos algo que está fuerte desde un punto de vista de momento de su precio. Mucho que desentrañar aquí. Primero una pregunta, ¿son acciones global? ¿Es cualquier sector? Y el fondo es global, por lo tanto, principalmente en los últimos años hemos tenido acciones americanas, no porque, bueno, hay que dar una ponderación mayor a Estados Unidos que a Corea del Sur, por ejemplo, o que a Australia, porque el peso de Estados Unidos en la economía es mucho más alto y la cantidad de empresas americanas es mayor. Pero además hemos tenido en los últimos años, sobre todo, empresas americanas, porque el sector los índices americanos han sido globalmente, en cuanto a momentum, en cuanto a velocidad de subida de precio, mucho más alcistas que otros índices, como por ejemplo los europeos. Ya no quiero hablar de España, que ha sido de lo más flojo en los últimos años, y también de otras zonas geográficas del mundo, ¿no? Como por ejemplo Asia. Por ejemplo, actualmente Asia en los últimos meses se está comportando muy fuerte y estamos empezando a tener una rotación de quitar parte de la cartera de Estados Unidos y comprar algo más de Asia, Japón, China. Europa siempre hemos tenido muy poquito en el fondo y probablemente menos de lo que me gustaría, pero también hay que tener en cuenta que es un fondo que, ahora que vamos a hablar de criptodivisas, es un fondo que trabaja con otras divisas. Si tú compras una acción europea, solo tienes el riesgo de la acción. Si yo compro una acción americana, tengo el riesgo de la acción y tengo el riesgo de la divisa. Es decir, puede ser que mi acción suba un 10%, pero si la he comprado en dólares y el euro se aprecia un 15% contra el dólar, yo estoy perdiendo un 5% en esa inversión. Por lo tanto, es una inversión que tiene como un riesgo doble. Por lo tanto, siempre algo de Europa, por muy flojo que esté y que realmente a lo mejor mi sistema me esté diciendo no tengas nada de Europa, algo tenemos que tener porque es el mercado donde no tenemos riesgo de divisa. Entonces, más o menos siempre un 10-15% en Europa vamos a tener. Dentro de Europa, lo que no hemos tenido o no tenemos es España, ¿no? Actualmente
Por ejemplo, a día de hoy pues tenemos laboratorios Robi, únicamente una pequeña cantidad en una empresa española, y tuvimos Bankinter simplemente como una especulación de otro sistema que no es este del que hablo, que bueno, que estos días hemos podido recoger beneficios porque ha subido con fuerza. Pero en Europa tenemos muy poco, en Estados Unidos tenemos mucho, ahora estamos teniendo más en Asia, y a lo mejor dentro de 5 años, si nos volvemos a tener una entrevista, lo tenemos todo en Europa, porque Europa ha subido, ha ido muy fuerte, y Estados Unidos con Biden o con las políticas monetarias de la Fed, por cualquier motivo, pues está mucho más flojo y aletargado. Entonces, lo que vamos intentando es situando el dinero en las zonas calientes, en las zonas en las que está subiendo, en las zonas en las que hay más probabilidades, porque es un patrón importante, al final es retroalimentación social, o ese patrón en el cual las bolsas o los mercados o los valores que suben, lo más normal es que sigan subiendo. Una ley de termodinámica bursátil, ¿no? Quiero preguntarte por qué más hay en el fondo, pero antes cuando has explicado el tema del momentum y esa regla de que esté en el máximo de las últimas 52 semanas, esto lo que quiere decir, bueno, literalmente que estás comprando algo que ya ha subido bastante, al menos Sí. en relativo a donde estaba antes. Esto puede chocar a algunas personas. ¿Puedes explicar un poco la razón detrás de esto y esto que estabas diciendo ahora mismo de lo que sube tiende a subir? Sí, yo creo que generalmente la mente humana, por una especie de efecto anclaje, y que bueno, lo estudiaron en su momento Kahneman y Tversky. De hecho, mi trabajo fin de carrera fue de ellos, fue de inversión, bueno, más que inversión, teoría de la incertidumbre, teoría de cómo el raciocinio humano toma decisiones, y muchas veces no son decisiones lógicas, como muchas veces los libros de texto económico de teoría general pues nos hacen ver de ese consumidor racional, ¿no? De hecho, hoy teníamos, y voy a hablar de este anclaje, porque hoy justamente, bueno, desde ayer llevo dándole vueltas un poco a lo del precio de las mascarillas en España, que como pues los libros te suelen decir que un precio máximo lo que suele hacer es bajar el precio de los productos, ¿no? Y nunca lo había pensado, porque aquí los libros al final van con casos teóricos, y aquí tenemos un caso real que ha ocurrido a medio plazo justamente lo contrario, es decir, pones un precio máximo y el precio se mantiene por encima de su precio de equilibrio y por encima de el precio que otros países que no han puesto ese precio máximo lo tienen, ¿no? Entonces, en el precio de la mascarilla lo que ocurrió es que, claro, cuando había mucha escasez de mascarillas, al final tú a lo mejor el precio, si no pones un precio máximo, el precio se te puede ir a 4 euros, 5 euros por mascarilla, porque es que no hay, el que la quiere comprar pues la tiene que pagar. Pero en el momento en el que es un producto que es tan fácil o rápido de fabricarse, y el mercado se puede adaptar muy rápido porque no tiene unos costes de capital muy altos como otros sectores que tardaríamos muchísimo en hacer otros tipos de productos, pero las mascarillas, muchas empresas españolas simplemente llamaban a China, traían una máquina por 60-70 mil euros, la instalaban y estaban haciendo mascarillas, y los chinos, que son la fábrica del mundo, supieron que ahí tenían un negocio y enseguida abrieron sus embalajes de fábricas, fabricaron más y mascarillas. Entonces, en el mundo, en los últimos meses, ha habido una superabundancia de mascarillas. Imagínate las mascarillas normales, ¿no? ¿Cómo se dice? Las que son de 0,90, Quirúrgicas. las quirúrgicas. Entonces, ahora mismo hay un abastecimiento total. El otro día hablaba con una persona que hace mascarillas, me decía que están vendiendo al distribuidor mayorista a 0,08. Sí, imagínate, Mercadona igual te las vende a 0,25, 0,30, pero las compra a 0,08, 0,09. A lo mejor hace años, meses las compraba a 3 euros. Entonces, el precio real, el mercado se ha adaptado, ha habido mucha oferta porque había mucha demanda, y el precio de equilibrio ahora, que a lo mejor en su momento el precio de equilibrio eran 2 euros y el precio máximo 0,96, sí que baja el precio a corto plazo, pero lo que ha provocado es un efecto anclaje en los consumidores, en el sentido de que todos piensan o están dispuestos a pagar, porque han escuchado por todos los telediarios y por todos los medios de comunicación, que el precio máximo, que muchos lo interpretan como el precio justo de una mascarilla, es 0,96. Por lo tanto, las farmacias la siguen, aunque antes igual la compraban a 0,90, la vendían a 0,96, ahora la compran a 0,15 y lo siguen vendiendo a 0,96, porque mientras el ciudadano siga aceptando, entonces lo que ha ocurrido es que ha habido un anclaje de ese precio en la cabeza de la gente, y ese anclaje del precio hace que ahora mismo, hoy lo leía la noticia, como la propia no sé qué organismo público, pero uno de competencia estaba exigiendo no solo que se bajase el IVA como ocurrió ayer, sino que también se quitase el precio máximo de las mascarillas para bajar su precio, lo cual desde un punto de vista de lógica de la historia de los temas financieros es un poco absurdo, ¿no? Porque el precio máximo se supone que baja el precio, no que lo sube. Entonces yo hablo de eso porque ahí está ese efecto anclaje que muchas veces está fuera de las teorías económicas, que es realmente irracional, pero que ocurre porque la mente humana es así,
Y esto lo uno con lo que me estás comentando ahora. Entonces, ¿por qué la gente piensa que es mucho mejor comprar cuando algo está barato? Pues por ese mismo enfoque de fijar el precio de una forma anclada en tu cabeza, en la cual tú piensas que si, no lo sé, Santander, recuerdas que lo has visto cotizando a 20, pues te queda como que ha valido 20, o el Bitcoin en 20.000 en su momento, ¿sabes? Que ese precio ha estado, si ahora el Bitcoin está a 5.000 o Santander, que estaba en 20, ahora está a 3, pues dices, es que esto es, ya ni te planteas si ha hecho ampliaciones de capital, si ha repartido dividendos, si por lo menos ya de una forma natural, el valor real, si en su momento era 20, ahora igual es 12, eso ni te lo planteas. Pero ya no entrando por ahí, tú piensas, bueno, si algo antes valía 20 y ahora vale 3, es que esto es una ganga, ¿sabes? Que no hay otra forma, es algo barato, es una ganga. Entonces, es cierto que para cosas o compañías que tú tienes una gran información y puedes asegurar, imagínate, si fuese una compañía, imagínate clases de bolsa, por poner un ejemplo, que sé que vale 10 y yo soy el dueño y yo sé lo que hay dentro y sé los números y sé su valor real y sé que los números que yo ofrezco no están manipulados y puedo interpretar que es la compañía vale 15 y lo sé, o es la empresa de mi familia, ahí sí te digo, perfecto, es mucho mejor comprar cuando baja, porque tienes una información tan perfecta sobre todo que tú eres el primero en saber lo que vale tu compañía, más o menos, o de saber estimarlo, porque en el propio CEO de una compañía sabe lo que vale su compañía o lo que va a valer dentro de tus 3 años, pero puedes estimarlo en base a árboles probabilísticos o estudios de probabilidad. Entonces tú dices, mi estimación es que vale 8, esto ahora está 2, es que tengo que comprar seguro, ¿no? Entonces las empresas muchas veces cuando hacen autocarteras sí que pueden estar por ahí, que sí que lo veo. Pero ya un inversor particular o un gestor que es cierto que sí que puede analizar muy bien las compañías, lo tiene más fácil, ¿no? Un gestor profesional que un inversor que está desde su casa, pero aún así puedes analizar muy poquitas. Entonces yo pienso que el mercado al final se crea un poco con modas, se crean esos patrones, se crea con esa profesión un poco autocumplida y cuando un valor, y luego también algo darwiniano, es decir, valores que suben y que suben y que suben y que suben de precio, en general, si no pegan un gran bajón, tiene más probabilidad de sobrevivir que una empresa que está en mínimos. O por decirlo de otra forma, las empresas que están en máximos históricos nunca quiebran. Nunca quiebran mientras están en máximos. Yo nunca he tenido una quiebra de una empresa en máximos. ¿Por qué? Porque en el mercado hay mucha información que sale. Es decir, si una empresa va a quebrar, ya primero, antes de quebrar, tiene que ir a pedir un crédito al del banco, el del banco se va a enterar que esa empresa tiene problemas, los directivos internos saben y venden antes de que eso quiebre, se filtra información a la familia de uno y todo eso se refleja en el precio, porque va a haber durante los meses previos a una quiebra de una acción que se supone que era segura, un montón de desencadenamientos por el camino que van a hacer que mucha gente esté vendiendo, y eso se recoge en un precio que va bajando. Y generalmente una empresa cuando quiebra es cuando están mínimos. Entonces ya te quitas un riesgo rápido, que es que una empresa quiebra, que como inversor un poco moderado, pues es algo que quiere subir. Y luego está esa retroalimentación que está estudiada por modelos, es decir, esto tampoco es que sea una opinión, esto simplemente es haber hecho análisis de patrones y de diferentes simulaciones y bueno, también realidades ya contra récords reales en los cuales pues, te das cuenta que cuando una empresa está subiendo tiene más probabilidades de subir que cuando una empresa está bajando. Luego hay que ver, hay que saber atinar si es mejor, si hay que buscar intervalos de los últimos 3 meses, del último año, de los últimos 3 años, qué significa que una empresa esté bajando o subiendo, ¿no? Porque puede haber bajado un 80%, pero en los últimos 2 meses haber repuntado un 30%, eso que está subiendo, pues ahí hay que un poco afinar. Nosotros tenemos un horizonte de 1 año, pero bueno, a lo mejor podríamos poner uno de 6 meses, de 9, de 2 años. Si 1 año están máximos, es que esa empresa tiene salud y lo normal es que siga subiendo por probabilidades. Eso no quiere decir como todo, esto al final es una probabilidad y hay muchas que salen rana y lo único que, bueno, te saltan los stops y te sales y entras en otras. Qué más tenéis en el fondo? Porque como es un fondo mixto y moderado, que podrías explicar un poco qué significa eso para una Sí, persona que no esté al tanto de cómo se estructuran. ¿Qué claro. más hay ahí? Mira, cuando se habla de mixto en un fondo de inversión, significa que no únicamente invierte en renta variable. Puede invertir en renta variable y en otros activos. Dentro de otros activos, lo normal es que los gestores, lo que no tengan invertido en renta variable, sobre todo antes, cuando la renta fija pagaba, en lugar de tener el dinero en liquidez, en depósitos, o sea, perdón, en liquidez que no te da ninguna renta, pues podías comprar como mínimo bonos del tesoro de un país que te daban 4, 5, 3%, ¿no? Entonces, esto mixto significa que puedes invertir en renta variable y en otros activos. Generalmente se ha utilizado como otro activo, o mayoritariamente, con la liquidez que te sobra, renta fija.
¿vale? Pero no tiene por qué ser así, más ahora, antes estaba un 4 bien, ahora que te resta, pues a lo mejor dices, pues ¿para qué voy a tener yo renta fija? Casi prefiero tener el dinero en liquidez. O podéis tener otros activos, como por ejemplo otras divisas, como por ejemplo oro, plata, es decir, activos de materias primas. Bueno, materias primas no todas están permitidas por seguridad del cliente, pero bueno, ponle que por ejemplo oro, sí que puedes tener, o mineras de oro, por ejemplo. Y luego, se supone que como mucho, al ser moderado, y tengo que ser mixto, tengo que tener renta variable y otras cosas, como mucho puedo tener un 75% del patrimonio del fondo en renta variable. Es decir, mi máximo, mi aceleración máxima, cuando voy a tope, con el, como si fuese el tren a toda máquina o eso que se decía. Entonces, yo puedo tener, como mucho, si tengo, imagínate, 3 millones, pues puedo tener el 75% de 3 millones en renta variable. Así que cada inversor que ha puesto 1.000 euros, como mucho va a tener 750 en renta variable y otros 250 en otras cosas. Eso es el máximo. Lógicamente, de media, teniendo un máximo en 75, pues de media vamos a estar más o menos en el 50% de inversión de renta variable. ¿Eso qué significa? Que nuestra volatilidad ya de principio y nuestros resultados van a ser diferentes, mucha menos volatilidad que un fondo normal de bolsa que tiene el 100%. Y luego puede haber, por ejemplo, un fondo muy conservador que a lo mejor como mucho puede tener un 20% de renta variable. Lógicamente vamos a tener mayor volatilidad. Es un poco para que en función del riesgo el cliente pueda saber que dónde está metiendo su dinero y qué riesgo y qué rentabilidades va a esperar de aquí a los próximos años por tener la inversión en algo que es de riesgo moderado y que no solo invierte en renta variable, es decir, que puede ser que la bolsa suba mucho y ganes por la bolsa, pero obtengas imagen de renta fija que baje en ese momento y te compensa y no ganas tanto, o viceversa, ¿no? Históricamente, la mezcla esta de renta variable y renta fija tenía sentido porque digamos que se compensaban, ¿no? Cuando subía la bolsa bajaba un poco la fija, pero así estabas más protegido cuando pasaba lo contrario y bajaba la bolsa y subía la renta fija. Pero eso es algo que se ha roto recientemente y me gustaría saber tu opinión un poco, o más que tu opinión, que lo puedas explicar, que tú seguro que lo haces mucho mejor. Explicar un poco qué ha pasado con la renta fija y si ese portfolio típico de 60-40, 60 variable, 40 fija, que antes era típico, va a seguir siendo típico en el futuro. Bueno, aquí es una cosa que también creo que como simuladores y como búsqueda de patrones tenemos que tener bien en cuenta porque muchas veces podemos tender, cuando hacemos cuando hacemos sistemas o estrategias para operar en los mercados, podemos tender a esa sobreoptimización. Una sobreoptimización que lo que se basa es que no entendemos bien porque una regla se está produciendo y pensamos que se va a seguir produciendo en el futuro. Y además nosotros lo que estamos haciendo es basarnos en nuestra estrategia totalmente acoplarla al histórico, optimizándolo al máximo, es decir, comprando justo cuando el histórico decía que había que comprar y vendiendo justo cuando lo decía, lo cual es peligroso porque luego la realidad no se ajusta tanto al histórico como tú piensas y luego, porque lo que hablábamos antes comparándolo con el póker, que estás hablando de históricos, no de cosas matemáticas seguras. Entonces, lo que quiero comentar con esto es que, a ver, que se me ha ido el hilo, perdona. ¿Cómo era la pregunta? La renta fija y Ah, cómo ha vale, vale, perdido. perdón, sí, que se me había. Entonces, cuando tú haces un sistema y ves cómo se han acoplado, es cierto que en los últimos años se han acoplado muy bien y realmente cuando al final el mercado es una bolsa grande de liquidez y generalmente la liquidez, cuando hay poco miedo, se va a la renta variable y cuando hay miedo, se retrae de la renta variable y se va a la renta fija, sobre todo a la de más calidad crediticia, ¿no? No hablamos de empresas basura, de esas que son bonos basura que se llaman, que son bonos pues, de empresas que tienen muchas posibilidades de quebrar, sino de estados, renta fija de Alemania, de Estados Unidos o de estados o empresas como Coca-Cola, como Toyota, que sabes que no van a quebrar, ¿no? Entonces, eso sí ha ocurrido en el pasado. Ha ocurrido además que cualquier fondo desde los años 81, que fue la última subida fuerte, porque la inflación se fue por las nubes en Estados Unidos, y creo que fue Paul Volcker, que falleció recientemente como presidente de la Reserva Federal, que tuvo que subir los tipos, no sé si fue al 12 o al 14% en cuestión de muy poco tiempo, porque la inflación era muy alta. Desde entonces, los tipos de interés a nivel global lo único que han hecho es bajar. Es decir, desde el año 82, que se situaron en un pico, lo único que hemos visto es hacia abajo, algún pequeño pico en Europa 2006-2007, pero en general bajando, hasta un punto en el que ya nos hemos ido. Antes hablaba de lo de los precios máximos como una de las patadas a los libros de economía, otra de las patadas que hemos visto recientemente es que los tipos de interés podían ser inferiores a cero, además de que, o
a pesar de que en muchos libros de economía no aparece contemplado eso, ¿no? El tipo de interés mayor o igual que cero. Pues actualmente estamos menor que cero. Entonces, nos hemos ido ya no solo a cero, sino por debajo. Por lo tanto, en mi opinión, nosotros no tenemos apenas renta fija en el fondo de inversión. Tuvimos algo de Estados Unidos porque sí que pagaba el 2 o el 3% en su momento, aunque tenías que tener el riesgo de divisa, pero Apple te pagaba el 3%, hasta antes de la crisis del coronavirus, o un poquito antes, y sí hemos tenido algo de bonos americanos, pero desde que comenzó el fondo los tipos en Europa han estado a cero. Por lo tanto, aunque los sistemas nos dicen que hay que tener siempre renta fija, que siempre con la renta fija los últimos 30 años se gana dinero, pues bueno, si sigo el sistema, tengo que tener renta fija cargado de renta fija. Pero a nivel, y yo aquí sí que no sigo ese criterio, a nivel de lógica de la realidad, dices, a mí me interesa comprar ahora un bono español a 10 años cuando me va a pagar el 0% o el 0,10%. Para ganar un 0,10% tengo que tener un bono de 10 años o venderlo, pero como suban los tipos de alguna forma imprevista, ese bono va a valer mucho menos y voy a perder dinero. O tengo que comprar bono alemán a 10 años que tengo que pagarle por prestarle dinero, le tengo que pagar a Alemania un 0,70 actualmente todos los años de rentabilidad, eso me va a costar dinero. Puedo tenerlo para alguna especulación a corto plazo, de un sistema de muy corto plazo, que trabaje ahí algún tipo de patrón que pueda en el precio del boom, pero para nada más, o sea, como una inversión no lo voy a tener. O sea, no me parece, aunque luego digamos, pues mira, es que si lo hubieses tenido te hubiese salido bien, pero ¿qué es salir bien? ¿Haber ganado cuánto? Casi nada. O sea, creo que aquí la rentabilidad de riesgo no está del todo concebida. Yo pienso personalmente que hay una burbuja gigante en el mundo de los bonos, cómo ha aumentado la deuda en los últimos años, como por ejemplo en Europa, en España, como el Banco Central está comprando primero con planes antes de pandemia, apoyando a los gobiernos en su emisión de deuda, como actualmente montaron, creo que se llaman los PPEs, que son un nuevo plan que con la pandemia pues se reforzó la compra de bonos y se aumentó mucho el balance tanto del BCE como de cualquier otro banco central comprando bonos de otros países. ¿Eso se puede sostener? ¿Qué riesgos hay de que eso vaya mejor o a peor? Yo pienso que hay muchos riesgos a que en algún momento pues en Europa se pare los pies y digamos, oye, esto no se puede consentir. Y al final es difícil llevarle la razón a los bancos centrales y estar en contra de ellos, pero en algunas circunstancias creo que por rentabilidad-riesgo, actualmente, en mi opinión, y así estamos nosotros y lo hemos estado desde que casi comenzó el fondo, en bonos soberanos europeos, pues prefiero estar, que son los bonos, digamos, más seguros en Europa para tener en cartera. Mejor estar corto, en nuestro caso, es, teniendo como una especie de apuesta que van a subir las rentabilidades. Ese bono español que ahora está al 0,10, por dentro de unos años va a estar por encima, no sé, al 1, al 1,5, bien porque la economía se recupere, que por eso muchas veces suben tipos, o bien porque haya habido algún tipo de problema político en Europa que haga que pues, se replantee que los bancos centrales sean el bombero de todos los estados, independientemente de los serios rigurosos que sean posteriormente con sus presupuestos o con sus cálculos y derroches de déficit. Entonces, es un poco nuestra apuesta y ahí estamos fuera un poco de los modelos estadísticos porque pienso que históricamente esa serie de comprar bonos está muy, muy sobreoptimizada. Pero vamos, es mi opinión personal y aquí soy un poco anti lo que el sistema me está diciendo y es el único caso en los bonos. Y luego también sí que tenemos previamente un poco que esto no es estadística, igual que muchas veces cubrimos la cartera con dólar porque pensamos que el dólar es la moneda más fuerte y cuando tienes moneda americana, perdón, cuando tienes el 50% de la cartera en Estados Unidos tienes una sobreexposición a dólares, que sí, que piensas que es la moneda más fuerte, pero no quiero tener un 50% sobre lo que haga el dólar sobre el euro, ¿no? Entonces cubrimos a lo mejor un 25, un 50, un 75%. Siempre tenemos algo de exposición a dólar, porque me parece que a largo plazo pues el dólar ha demostrado que es el activo mejor por excelencia, pero nunca o no queremos tener tanta exposición. Entonces, pues cubrimos y además, pues tenemos también recientemente, sobre todo porque tendencialmente además es muy fuerte y tiene un momentum, que es el oro. El oro como activo que además encaja muy bien desde una lógica económica en la cual, siguiendo el hilo que representaba, esa, digamos, que no sé cómo definirlo para no herir sensibilidades, pero Tranquilo. esa compra tan brutal, ¿no? de activos financieros, esa expansión del balance de los bancos centrales tan gigantesca que sobre todo hemos tenido en los últimos años y la apoteosis, que probablemente a lo mejor
estos últimos meses sí que está mucho más, por lo menos si se hace de una forma simplemente para unos meses o provisional, sí que puede estar más justificada, que es esta compra masiva de activos financieros por parte de los bancos centrales estos meses. Bueno, pues la pandemia puede ser esto es algo circunstancial que va a pasar, ahora compro y luego ya cuando las cosas vayan mejor voy a deshacer. Pero anteriormente, cada vez que ha habido un problema, se ha optado por esta por esta actuación de los bancos centrales ahora tienen un problema que no saben resolver, tienen una madeja de hilo tan grande, tan grande, tan grande, como cuando ibas a pescar, me acuerdo cuando era pequeño, que luego volví a casa y muchas cañas se nos quedaban totalmente los carretes, que no había manera de trocear ahí los hilos. Pues fue un momento que ya tienes ese carrete tan hilado que es que o te compras una caña nueva o no puedes seguir pescando, ¿no? Entonces llega ese momento en el que toda medida provisional o toda medida que se hace de aquí a unos meses por parte, por ejemplo, del Banco Central, luego se queda indefinida. También muchas veces los gobiernos actúan así, ¿no? Estas medidas provisionales para toda la vida. Entonces, al final, tarde o temprano, eso tiene que salir de alguna forma. Es cierto que hay mucha gente que dice que ya no se cree las cifras de inflación, la gente sigue confiando en la moneda, sigue confiando en el dinero. Aquí lo podemos hilar un poco con las criptomonedas. Lo que ocurre es que al final es cierto que la tecnología tan puntera que hemos tenido en estos últimos años y todo el desarrollo tecnológico ha hecho que muchos de los precios de los productos bajasen por una digamos, casi nuevo orden o nuevo paradigma internacional de una gran evolución, que puede ser como hubo una revolución industrial, pues ahora una revolución de las cosas de Internet o de la tecnología, y eso tenía que haber abaratado los precios y que los ciudadanos viesen pues, que las inflaciones hubiesen bajado en diferentes productos, como se ha hecho, pero no subido en otros. Y yo creo que esa expansión monetaria tan grande ha provocado inflación en algunos productos. De hecho, hay muchas volatilidades y muchas diferencias entre la subida de precios de algunos otros productos. Y luego creo que tenemos un problema de que es difícil salir de esta retórica o de este comportamiento debido a que al final los gobiernos cada vez están más endeudados, esa deuda empieza a ser para muchos, en muchos estados, insostenible y al final hay unas cuantas o pocas cosas que históricamente es la forma en la que se ha salido de crisis de deuda o de deudas muy elevadas, ¿no? Es decir, subiendo mucho más los impuestos a los ciudadanos, lo cual tiene un límite y la gente todavía es libre para marcharse a otro lugar cuando le suben los impuestos y es difícil recaudar, salvo que te vayas a recaudar en las clases medias. Y luego es muy difícil eso y no se recauda tanto como se necesitaría. Reducir los gastos, que sabemos que es muy popular y que es muy complicado que los gobiernos lo lleven a cabo sin perder las próximas elecciones. Luego tenemos la otra forma, es que ya serían demasiado estrictas, digamos, confiscar cosas a la gente o vender lo que pueda tener el Estado, pero por ahí tampoco se pagaría la deuda, la confiscación ya sería hasta para salir de Europa. Y luego, por último, pues tenemos la forma que es un poco la más silenciosa, que la que han realizado todos los gobiernos que han querido ser reelegidos, porque es un poco la manera de meter la mano sin que se note, que es generar inflación. Por eso están siempre tan preocupadas con generar inflación. Al final, la inflación es un impuesto total a los ahorradores, que muchos de ellos no se enteran, un poco por ese anclaje de que el dinero realmente, algunas veces también me he hecho un poco ese ejercicio de decir, bueno, ¿qué prefieres? ¿Que la inflación sea un 2%? Y que la inflación sea un 2% y que te suban el sueldo un 1%, ¿no? O sea, tú te suben el sueldo un 1 y la inflación es un 2%, o prefieres que la inflación sea del 0% y no te suban tu sueldo tampoco. Que en el primero estás perdiendo un 1% de poder adquisitivo y en el segundo estás empatado. Pues en general la gente prefiere que la inflación sea un 2% y que el sueldo te lo suba un 1, porque tú estás pensando que el sueldo te lo sube un 1 y eso es lo que ves en tu cuenta corriente y es lo que tu cerebro valora. La inflación está ahí, bueno, ya... Entonces, de una forma casi como la rana esta que mete en el experimento, en el cazo y la van calentando a fuego frío, pues, perdón, poco a poco y no se entera, pues la inflación es un poco así con los ciudadanos, ¿no? Entonces, al final esa inflación sí que el poder adquisitivo se acaba perdiendo y ya llega un momento en 15 años que la rana se muere dentro del agua y que tú dices, ostras, si tenía tanto dinero y podía comprarme tantas cosas, han pasado 20 años y que con este dinero, como pensamos ahora, ¿no? Como dicen nuestros padres, de bueno, yo que antes con 100 pesetas iba al cine, compraba chucherías y invitaba a no sé quién a... Y, uy, 100 pesetas, pero si es que ahora con eso no te da ni para comprar un chicle. Entonces todo eso te vas dando cuenta con el paso del tiempo y al final creo que los ahorros hay que protegerlos y pienso que hay formas
que lo hacen. Una de ellas que protege el capital es la renta variable, porque las empresas, lógicamente, si aumenta la inflación, también van a vender sus productos más caros y digamos que dentro de ese valor de la empresa se va a ver en bolsa cómo van a subir. De hecho, muchos piensan ahora que esa canalización de esa fiebre monetaria que ha habido con ese aumento tan grande de esas reservas o de esa expansión monetaria en el balance de esos bancos centrales que han aumentado y que han comprado tantas cosas, algunos como el japonés, incluso acciones de la propia bolsa japonesa, donde ha ido antes de la economía real es a la economía financiera y las bolsas están tan altas, sobre todo en Estados Unidos, en Japón, debido a esas inyecciones monetarias. Entonces, una forma de proteger tu patrimonio es comprando renta variable, comprando acciones. Otra es invirtiendo en oro. Lo lógico, como todo, es tener una diversificación de todo. Otra es invertir en oro, que al final el oro es un activo. Y con el paso del tiempo, pues prácticamente, así como un dólar en los últimos años, en los últimos 100, 200 años, lo que antes podías comprar con un dólar, ahora a lo mejor ha perdido el 95% de su valor, y un dólar de hace 200 años equivale a 5 céntimos de hoy, salvo para comprar cosas tecnológicas, que para eso sí que igual sigue siendo lo mismo más, porque la tecnología sí que ha sido deflacionaria y es importante tenerlo en cuenta, pero para el resto de productos, tomate, lechuga, la cesta de la bolsa, ¿no? ¿Qué ocurre? Que el oro, pues por lo menos te permite mantener tu poder adquisitivo, y con una onza de oro hace 100 años, pues prácticamente puedes comprar incluso algo más, pero los mismos tomates a día de hoy, con la misma onza. Y luego también pues están ahora nuevas las criptomonedas, que es un poco, que es de lo que trata un poco este podcast también, de las criptomonedas también como otro tipo de activo, similar a lo mejor en concepto al oro, sería como una especie de oro virtual, creado de una manera artificial, que no está en la naturaleza como puede ser el oro, pero que muchos también ven una forma que por lo menos una de las cosas buenas que tiene es que se supone que camufla tu dinero ante un ser que para muchos es confiscatorio, como es el Estado, que no puede darse cuenta de lo que puedes tener, y luego tiene la ventaja de que se supone que está establecido con una regla que es limitado, a diferencia del dinero fiduciario que tenemos, que desde que abandonamos el patrimonio en el año 70, en los años 70, 71, sí. 71, pues no es real, y entonces ahí no tiene un límite. Es decir, que pues como hemos explicado, hace años había, o sea, ahora mismo hay a lo mejor el doble de dinero inyectado por los bancos centrales, que luego lógicamente tiene que ser repartido por los bancos, que al final los comerciales son los que crean dinero, pero ahí hay puesta esa semilla. Y de momento, pues nos tenemos que fiar de que en su momento lo van a retirar cuando la inflación repunte, pero tampoco lo sabemos. Entonces hay dinero creado de la nada, a diferencia de un Bitcoin, que se supone que es una regla que no se puede cambiar y que va a ser una cantidad limitada, o a diferencia del oro, que sí que está en la naturaleza y que de momento, que yo sepa, nadie ha podido de forma alquimista poder crearlo de la fusión de otros metales, ¿no? Sí, por ahora no, por ahora no. Mira que lo han intentado, pero no, el oro nunca lo han conseguido. Has tocado un montón de temas y todos bien hilados. Pues sí, la cuestión del crecimiento de los estados y la deuda es algo imparable. Te quería preguntar si habías pensado en la posibilidad de un jubileo. En plan, oye, mira, cancelamos deuda directamente. Que he estado leyendo sobre esto en Estados Unidos de... Perdón, se me ha quedado, es que como hablo sin tenerlo, se me ha quedado, lógicamente. La otra es que, de hecho, tengo algunos vídeos en YouTube antiguos cuando se habló de Grecia, cuando empezó Podemos a surgir, que decía directamente de que un porcentaje de la deuda, pues no repudiarla y decir que no se pagaba, ¿no? Pero eso también tiene consecuencias, pero es otra opción. También el Estado puede decir, oye, todo lo que os debía se acabó y no hay nada, ¿sabes? No puedes tener un juicio como le ha pasado a Argentina y que digan, pero puedes hacer mil trucos de decir que no lo pagas en euros y que no que lo vas a pagar en unas nuevas pesetas que vas a emitir ahora y que las emites tú y que pagas lo que quieras. Pero a ver, el problema que hay es en Europa, el problema es que estás en la Unión Europea. A ver, que no es que para mí no es el problema, es la ventaja. Es una ventaja que estás en la Unión Europea y que no te deja hacer aquellas cosas que todavía crearían probablemente muchísima más inflación, porque probablemente en esta crisis, seguro, y mira que el BCE ha ayudado muchísimo y ha comprado muchísimos bonos de países, pero si España tuviese su propia peseta y su propio gobernador del Banco Central dependiese del gobierno, probablemente hubiese comprado toda la deuda que emita España y todo lo que le falte por emitir ahora y nos hubiésemos convertido en un país más parecido a Latinoamérica. Entonces, lo que digo es que
por desgracia, para aquellas personas que piensan que la mejor estrategia sería repudiar una parte de la deuda, o decir, pues, donde debía el 100%, pues ahora el 50%, o subir los plazos, donde tenía que pagar una parte de la deuda este año, 2020, otra el 2021, otra el 2022, pues voy a alargar todo 10 años y lo que era el 2020 ahora es el 2030, que es otra forma también de impagar, pero sin decir que un pago, sino cambiar una parte del contrato que estipula la compra y la venta de ese bono emitido por el Estado, que eso sería, vamos a llamarlo repudiar la deuda, sería mucho más sencillo hacerlo, ¿no? Ahora que en Europa, pues lógicamente Europa no te va a dejar, te puedes marchar de Europa, pero eso ya es unos costes sociales y la población en general no quiere. Y no sé dónde iba en el hilo ahora, me he perdido. Bueno, en fin, que creo que los estados lo tienen difícil para hacerlo, pero es otra de las opciones que hay, ¿no? Que es cancelar una determinada parte de la deuda. Eso, lógicamente, tendría unas implicaciones muy grandes. Sería casi como darle un pequeño botón de disparo de una bomba, porque podrías tener problemas de bancos de quiebras en cascada, tendrías que probablemente abandonar una moneda común como el euro y montar otra moneda, con ejemplos como los que tenemos en Argentina en el 2001, lo que ocurrió con los ahorros de las personas, es decir, al final acabas pagando la deuda con el ahorro de tu población. Si es que al final, aunque si tú dices que no vas a tener una deuda mayor, lo que acabas al final es que vas a generar, de un primer momento cortas diciendo yo no pago, pero en un segundo momento todo eso va a generar un problema, que es que los ahorros de tu población se van a ver mermados totalmente, y es como al final has cogido el ahorro de la gente trabajadora de tu país, y ese ahorro, que no lo has quitado ya en impuestos, lo has utilizado para pagar la deuda de una manera directa o directa. ¿Qué ocurre? Que también ahora mismo, debido a todas esas ayudas del BCE, es absurdo llegar a ese punto, porque es que te estás financiando gratis en los mercados. Es decir, de hecho, hasta te están pagando por financiarte en los mercados. Es decir, a 5 años a España le pagan por pedir dinero. Entonces, ahora una estrategia un poco de decir, oye, pues ahora voy a pedir en masa. ¿Cuánto necesito? Tanto dinero. Lógicamente, si pides muchísimo, va a subir el tipo, porque la gente se va adaptando, ¿no? Pero bueno, dice, bueno, no me importa subir un 1% los tipos de la deuda. Voy a pedir, pues no lo sé, 500.000 millones de euros al mercado. Voy a pedir cada mes 100.000 millones. Y ya los tendré ahí, o los voy a utilizar ahora para ayudar a los sectores que en la crisis necesitan ser ayudados, o por cualquier motivo. Probablemente ahí estaría Europa pagando de forma indirecta o subvencionando de forma indirecta la artificialidad del tipo de interés al que te puedes estar beneficiando. Financiando. Y te cortarían por algún lado. Pero tú puedes decir, mientras no se enteren, allá va, yo voy a meter 500.000 millones, me va a comprar el Banco Central 200.000 o 300.000 millones de forma ficticia. Y yo muchas veces me planteo, ¿y por qué no harán eso? ¿No? ¿Por qué no tienen esta estrategia? Tal como funciona nuestro gobierno, pues podrían a lo mejor tener esa idea. Yo supongo que de Europa les tienen cogidos, porque oye, usted no puede emitir tan... Si usted quiere que el Banco Central le siga comprando, no, aunque lo necesite, no puede comprar más de esta determinada deuda. Sí, Eso lo emitir digo, lo que quiera. pienso yo, eso nunca ni lo he leído nada, pero supongo que estará ahí, porque si no, cualquier gobierno que llegue a España o que sea populista dirá, oye, yo ya ahora me paga. Es que es un chollo para mí, o sea, voy a poder gastar todo el dinero de mi población y siempre voy a tener beneficios. Voy a emitir, no sé, 800.000 millones de mi PIB en deuda mañana. 1,2 billones de euros españoles, que en Estados Unidos los billones son otra cosa, en deuda. Entonces, no se hace. Es cierto que vimos como con las ayudas estas por el coronavirus de Europa, esas ayudas directas al final se aceptaron, y las ayudas que eran créditos a devolver con algunas condiciones, se dijo que eso ya se pediría en el futuro, ¿no? Supongo, claro, si el Banco Central Europeo no estuviese comprando la deuda española, probablemente los tipos de interés reales de España serían muy similares. Es que son menores ahora que antes del coronavirus. Son menores ahora, entonces serían a lo mejor serían del 2-3%, y ahí ya sí que dices, uy, pues a lo mejor prefiero que me la deje Europa al 0,25, 0,50 con unas condiciones que no ir al mercado al 3%. Pero como ese mercado ahora mismo está dopado, y ahí es un poco la estrategia de estar nosotros cortos en renta fija, en los bonos, pensando que va a subir, porque al final poner a una presa, un dique, lo puedes contener, ya puedes llamarte Banco Central, ya puedes llamarte como quieras, lo puedes mantener durante un cierto tiempo, pero llega un momento en que ese dique salta por los aires. Al final es como una ley natural, pues como ocurre en la naturaleza, ocurre con la economía. Y Y en ocurrió... este, Sí, dime, perdona, dime. no te iba a decir, en este sentido, como parece que le has dado muchas vueltas a esto, bueno, tanto que incluso tienes una posición ahí, ¿qué pasa? O sea, si
toda esta deuda, que hay muchísima deuda y tú mismo has hablado de cómo ha crecido esto exponencialmente en los últimos años, con toda esa deuda, si tú de repente decides, oye, mira, vamos a tener que subir un poco los tipos porque esto es un cachondeo, claro, toda esa deuda que está en el balance de alguien, de repente se ve muy, muy perjudicada. Entonces, claro, ¿eso sería pérdidas para todo el mundo? ¿Eso es así o cómo sería? Bueno, sería, vamos a ver, sería todos aquellos, vamos a decir, jugadores, se va a llamar, pero todos aquellos que en el mercado, sean entidades financieras, sean fondos de inversión, sean particulares, tengan deuda del Estado comprada a largo plazo, siempre y cuando, imagínate que la han comprado ahora al 0%, vamos a simplificar, siempre y cuando no necesiten liquidez, pero probablemente cuando se suben los tipos todo el mundo va a necesitar liquidez. Es que al final es una coletilla. Si te suben los tipos, las empresas van a decir, uy, estoy mucho más agobiada por los créditos, probablemente haya más impagos y esos impagos van a hacer que un banco normal diga, necesito más liquidez porque es que tengo mucha más morosidad y tengo que atender a otros pagos y este dinero que me iba a venir de aquí, que lo tenía unido para que me fuese hacia otro sitio, no me viene de aquí, déjame ir en el Banco Central. ¿A cuánto? Pues más tipo de interés. Al final puede ser un poco una coletilla que va como retroalimentándose. Pero lo que va a ocurrir es que si un banco dice, mira, yo es que este dinero no lo necesito hasta el vencimiento, mientras el Estado de aquí a 10 años pague, no pasa nada. ¿Qué pasa? Que como están al cero, tú, en el peor de los casos, que es que no necesitas el dinero, de todos los bonos que has comprado, por ejemplo, al Estado español, han pasado los 10 años y cuando ya estamos en el año 10, ni has ganado ni has perdido. Eso en el mejor de los casos. En el peor de los casos, ¿qué ocurre? Que en el momento en el que suben los tipos de interés, el bono actual a 10 años va a perder valor, porque es que, claro, a mí, si tú me dices, tú eres el que has comprado el bono y me dices, oye, Jorge, tengo aquí un bono del Estado español que lo compré por 100 y al 0%. Vale, si los tipos siguen al 0, yo ahora te lo compro por 100. Pero como los tipos suban al 2%, yo prefiero comprar un bono de nueva emisión al 2% a 100 que no el tuyo a 100. Por lo tanto, si tú me quieres vender el tuyo, voy a hacer un descuento de flujos, voy a ver cuánto y más o menos te lo voy a comprar pues, probablemente a 80. ¿Vale? Porque es más o menos la diferencia, es un 20% lo que voy a ganar por otro lado. Entonces, tú has perdido, si no necesitas vender, tú de un día para otro, de una semana para otro, has perdido el 20% de tu inversión, de una inversión que pensabas que era muy segura, porque eran los bonos españoles. Claro, los tienes a 10 años, entonces si no necesitas liquidez no vas a ganar nada. Como necesites liquidez, y cuando suben tipos probablemente haya crisis de liquidez, vas a necesitar y vas a vender y vas a incluso a seguir retroalimentando la cadena porque cada vez va a haber más bonos en el mercado que se quieren salir, ¿no? Entonces, ahí has perdido ese 20% si necesitas la liquidez a corto plazo. Por lo tanto, también es verdad que pienso que, no sé cómo saldremos, la verdad es que no tengo lógicamente la varita mágica o la bola, pero los bancos centrales yo creo que han llegado a un momento en el que saben que es que no pueden subir tipos de interés. O sea, vivimos en un mundo en que los bancos centrales probablemente digan, como digo, el carrete de la caña ya está tan deshilachado que ya sé que no voy a poder volver a... O sea, lo que me falta es tirar la caña y comprar otro. Es lo que voy a hacer. Yo ya no hay manera de volver a poner el hilo del carrete para que pueda volver a pescar con la misma caña. Entonces los bancos lo saben que están metidos en un mundo de tipo cero y que va a ser perpetuo hasta que esto estalle de alguna forma, porque como empiecen a subir tipos, se rompe todo, ¿sabes? Por lo menos en los próximos años. ¿Qué pasa? Que si tú vas generando inflación, eso sí, si tú vas generando mucha inflación, aunque sea oculta, cada vez esa deuda de manera real vale mucho menos, porque el Estado en impuestos cada vez va a inflación, todo va subiendo, los IVA que recauda y va generando mucho más, pues es una forma de la deuda ir conteniéndola y que en lugar de ser un 150% del PIB o 130, 125 creo que ya va a ser el de España este año, pues se vaya relajando vía que la inflación es tan grande que no... pero claro, eso es lo que tiene el efecto sobre el ahorro de las personas. Las personas que tienen su ahorro en un depósito en el banco parado, pues van a ver que su dinero realmente ha disminuido en unas cantidades Sí. estrambóticas O el en muchos salario años. mismamente, no hace falta que sea un dinero que tengas en depositado, simplemente que lo que cobras. El salario generalmente se va ajustando en la inflación. Si vamos a tener inflaciones cada vez más altas, igual que las empresas cada vez van a ganar más por los bienes que van vendiendo, van a poder ajustar sus precios a sus inputs, ¿no? Que son pues desde la compra de maquinaria, que también va a valer más, a también sus empleados, porque al final van a poder mantener el beneficio constante, que al final en un mercado libre, pues si no lo mantienes constante y si se eleva entre otras empresas y lo acaban bajando, ese beneficio global va a poder ser constante porque como ganas más por los productos que vendes, te puedes permitir pagar más a los trabajadores con los que estás empleando. Por lo tanto,
en épocas inflacionarias el salario no es, también probablemente, porque sí, más si hay topes y cosas, pero no se ve tan penalizado como el ahorro, que ese sí que está parado, ese sí El que ahorro eran sí. El 100.000. ahorro sí, pero lo malo aquí, claro, es si la inflación es como hasta ahora, que no está directamente relacionada con los productos o servicios que. O sea, que no es. Digamos que la inflación va por barrios, que hay cosas que suben mucho más. Y hombre, si tú te dedicas justo al mercado inmobiliario, pues sí, puede ser que tu salario vaya subiendo, concorde, va subiendo el mercado inmobiliario. Pero si te dedicas a otro tipo de activo, producto o servicio que no se ve tan. Que no ve su precio subir como el de otros activos, pues ahí estás fastidiado. Sí, claro. Por eso yo creo que también lo del IPC, un IPC común para todo el mundo, también es una cosa que se puede plantear y se puede dudar de ella, porque cada persona tiene su propio IPC, cada persona es totalmente, la cesta de la compra de cada uno de nosotros es diferente. Es verdad que a lo mejor podemos ponernos en grupos, que más o menos algunos sí que son similares, pero hay cestas de las compras que es que no tienen nada que ver en determinadas. Hay gente que utiliza mucho más el coche o viaja más en avión, y otros que no cogen ni el coche ni el avión y lo que hacen es que juegan mucho a los videojuegos y compran chuletones únicamente y juegan a los videojuegos. Y hay otros que tienen una riqueza de más y no pisan y están siempre fuera de su casa. Entonces, el IPC de cada persona, o personas jóvenes, personas mayores, es que los IPC de lo que compro yo, o lo que gasto yo, o lo que gasta mi abuela a día de hoy, es tan diferente que es que a lo mejor yo tengo una bajada del 3% y mi abuela está teniendo una subida en el año del 25% sobre su mismo gasto del año pasado. Entonces, homogenizar algo que es tan complejo y eso es diferente, es complicado. Y ahí también uno tiene que estimar un poco cuáles van a ser sus gastos futuros, en qué productos va a gastar más en el futuro y ver si eso va a ir hacia abajo o hacia arriba. Y estimar eso también es muy difícil, lógicamente, no lo sabemos. Pero lo que es cierto es que creo yo, y siempre ha pasado, eso sí que es algo también histórico, que no es de los últimos 20 o 30 años, sino desde que el hombre tuvo cerebro, es que históricamente el patrón puede cambiar de los próximos a 20 años, pero ya sería ir contra la esperanza, ir contra el edge de una estrategia. El precio del dinero se ha devaluado todo el tiempo y lo que era un euro hoy compra muchísimo más hace 50 años, el cambio de hace 50 años, y muchísimo más ese euro hoy que hace 1000 años y te da igual a dónde te vayas. Entonces, ese patrón va a seguir y por eso tenemos que proteger nuestros ahorros. Nosotros, el fondo del GP Acción es para que la gente proteja sus ahorros, intentar ganar algo más que esa inflación, pues de una forma segura, estable, y que si mañana tenemos un desboque de inflación, nosotros vamos a subir probablemente más. También nos adaptamos. El problema que hay, por ejemplo, ahora es que los tipos son tan bajos y la inflación es tan baja que es difícil. El dinero que tenemos parado, esa liquidez, nos penaliza, porque tener liquidez nos están cobrando el banco en torno a un 0,4-0,5%. Entonces, esa liquidez penaliza. Hace años esa liquidez te daba un 5%. Pero si vamos a una época en la que empieza a ser mucho más inflacionaria y los tipos tienen que subir, probablemente nuestra liquidez nos van a dar ya el 4 o 5% que suba esa inflación porque los tipos van a estar en esa sintonía, porque los bancos no pueden dejar, en general, en los países serios, que la inflación se descontrole. Y luego, socialmente, es que la inflación es un fenómeno muy curioso, muy interesante, que hay que casi estudiarlo por la práctica porque no sabes en qué momento puede haber esa explosión. Es cierto, a ver, hay una clara lógica entre expansión de los balances de los bancos centrales, dinero emitido, base monetaria, ya cuando los bancos lo reparten, e inflación. Pero luego también está la velocidad del dinero, que es algo más sociológico, más a medio plazo. Es difícil saber y luego hay cosas sociales, es decir, al final la gente tiene confianza en un determinado organismo, un banco central, y de repente un día no la tiene, y cuando no la tiene es imposible saber cuál es el hecho de que haga que sea algo progresivo seguro para que la deje de tener. En el momento en que la dejase de tener, la inflación se desbocaría, porque ya es que el dinero te quema encima de tus manos y te lo quieres quitar de encima y se crea esa regla de profecía autocumplida, ¿no? Que nadie quiere el dinero, que lo cambie, que al final el dinero pues va perdiendo su valor, pues como hemos visto en muchos países latinoamericanos recientemente. Tú que has seguido mucho, por darle un giro a esto, porque francamente lo de la inflación tiene poca solución. Tú que has seguido mucho el tema del COVID y la pandemia y cómo ha afectado a los mercados, ¿nos podrías decir qué sectores se han visto más beneficiados? Hombre, es para muchos obvio, pero sí que he visto que has escrito sobre la distinción entre value y growth y no sé si durante la pandemia eso se ha comportado de una forma y ahora que parece que la pandemia podría estar empezando a ver la salida del túnel, si eso va a cambiar o cómo lo ves tú en ese sentido.
En general yo creo que ha acelerado tendencias que ya se veían desde hace muchos años que tarde o temprano se iban a dar. Sin embargo, por ejemplo, pues la banca que se tenía que realmente adaptar a los nuevos tiempos, de que las oficinas ya son algo que, por ejemplo, la gente joven pues ya no confía en ellas, ya no va y ya lo hace todo a través de una aplicación, mucho más fácil. Por poner un ejemplo así que nos entienda todo el mundo, pero o por ejemplo, estar teniendo una charla en lugar de un estudio de radio, pues aquí en Internet, ¿no? A través de una aplicación. Es decir, hay cosas que se han, lógicamente, aumentado mucho su relevancia en muy poco tiempo porque el COVID pues, lo ha incentivado, ¿no? Por ejemplo, con DocuSign, la firma de documentos online oficiales, ¿no? Que antes había que ir a un notario, quedar dos personas y ahora pues muchas cosas se pueden hacer todo online. Entonces, todos esos sectores, tecnología, software, luego también, lógicamente, en su momento videojuegos mucho porque ha aumentado, la gente probablemente hayan bajado las acciones de los clubes de fútbol, porque ya no se puede ir a ver el fútbol a las gradas y probablemente se pierda un poco incluso de interés. De hecho, este año Lógicamente. de la NBA, que se habló, por ejemplo, este año se había tenido la audiencia televisiva de la NBA, además de no tener público en directo, pero la audiencia televisiva de las finales de la NBA, no sé si bajaron de, no sé si un 50 o un 60% con respecto al año pasado. Y ha aumentado, pues, por ejemplo, los juegos en Internet, ¿no? Los eSports, por llamarlo de alguna forma. Entonces, todas las tendencias de cosas relacionadas con que la gente está en casa y no se puede relacionar ha aumentado. Entonces, ha aumentado las empresas relacionadas con la salud, obviamente, porque se ha puesto más en consonancia la cantidad de dinero que una persona se gasta en salud. Las empresas de mascarillas, si cotizasen, por ejemplo, pues se hubiesen hecho de oro estos últimos días, estos últimos meses. Entonces, pero fundamentalmente tenemos empresas de energías renovables, empresas mineras. Aquí, sobre todo, más que dado por el COVID, directamente es indirectamente por esa expansión monetaria de los bancos centrales y ese barra libre de liquidez que penaliza el precio del dinero y sube el precio de todo lo que no es dinero. Todo lo que no es dinero ha subido en esta crisis, es decir, criptomonedas, como habéis visto, oro, activos inmobiliarios. A ver, muchas veces hay dos pesos, hay un chute directo de subida de precio que lo provoca esta expansión monetaria. Lo que pasa es que si luego el coronavirus te mete un chute del otro lado, pues te puedes quedar igual o menor incluso, ¿no? Porque la fuerza o el vector del coronavirus es mayor a la de la expansión monetaria. Por ejemplo, podemos hablar de la vivienda. Es cierto que le da un chute positivo hacia arriba el aumento de la expansión monetaria, lo que han hecho los bancos centrales, pero también le da un peso hacia abajo debido a que el COVID provoca, pues, probablemente, sobre todo en grandes ciudades, el que la gente pues, ya no quiera comprar y prefiera irse a una casa más en el campo o a todo lo que es el alquiler vacacional, que lógicamente repercute en el precio de la vivienda. Al final son muchos los vectores y hay que ver. Hay otros que, como el coronavirus no tiene un efecto negativo, sino positivo, sería como los antifrágiles de Taleb, pues tienen un doble impulso hacia arriba, es decir, la expansión monetaria le viene bien, porque al final, como el precio del dinero disminuye, sube todo lo activo que no es dinero, sube de precio. Si estamos hablando de criptomonedas, pues por ejemplo las criptomonedas han pegado por eso. Pero además hay otros, como por ejemplo los videojuegos, que hablábamos antes, que se ve muy bien, y como la gente está más en casa, gasta más en videojuegos, tiene un doble impulso positivo. Y así hemos tenido las empresas de salud, renovables, tecnología y mineras generalmente. Y luego algunas empresas de consumo que prácticamente actúan como bonos, en el sentido de que el mercado piensa que como los bonos no te dan nada, incluso tienes que pagar, pues en lugar de un bono, pues me compro una acción de Nestlé o de Nike o de McDonald's, que sé que tiene una seguridad casi igual o incluso mayor que la de comprar el bono de un Estado, y además tiene unos dividendos que han sido constantes durante el tiempo, que me van a ir pagando un dividendo todos los años y que voy a tener la inversión en lugar de tener un bono, que es lo que tendría si me pagase un 2%, pero como no me lo paga, pues como no quiero tener liquidez, me voy a algo que sé que es seguro, que no es un bono, pero que por lo menos... Entonces todas esas empresas también se han visto muy beneficiadas, ¿no? Esas empresas clásicas, digamos, esas empresas que la gente conoce y que sabe que de aquí a 20 años, aunque haya pandemia, aunque no van a seguir estando con nosotros, ¿no? Y ahí estamos, ¿no? Las empresas, lógicamente, de móviles, de tecnología, Apple, Amazon, que lógicamente eso se entiende muy bien, pues cuánto negocio le habrá quitado en esta crisis, que ya le estaba quitando, cuánto habrá acelerado a Amazon su negocio en muchos países estos meses, cuando personas todavía de 60, 65 años que seguían yendo a sus
a sus tiendas de toda la vida del barrio, pues se han visto obligados a tener que comprar con Amazon estos últimos meses, ¿no? Y lógicamente, cuando el coronavirus, si hay una vacuna o cualquier cosa y se va a acabar, pues esta tendencia se revierte un poco, porque ahora a lo mejor se ha exagerado, el mercado preveía que iba a ser más tiempo. Y estos últimos días pues lo hemos visto un poco, ¿no? Cómo se ha vendido empresas tecnológicas que ya están carísimas y se han comprado un poco empresas que estaban muy castigadas y que forman parte de la economía tradicional. Pero bueno, esto se va a ir ajustando según vayamos siguiendo teniendo noticias sobre fármacos nuevos para el coronavirus o la vacuna, sobre todo, que es ahora mismo en lo que confía el mundo y que esperemos que pronto pues tengamos una vacuna sana para todos y fiable. ¿Cómo lo ves lo de la vacuna? Porque ha sido un poco lío, ¿no? En plan, sale el anuncio, los mercados, sobre todo Estados Unidos, parece que reaccionan como muy positivamente. Ah, qué bien, no sé qué se abre esto, pero luego como que se frena un poco el entusiasmo. También sale el tema de ese de que parece que directivos de la empresa habían vendido según haya salido el anuncio, lo cual, bueno, puede ser que estuviese pensado de antes y tal, pero que no queda demasiado o no da demasiado optimismo. No sé, ¿cómo ves tú el tema de la vacuna? ¿Crees que eso va a ser la salida o habrá que simplemente aguantar? Hombre, a ver, yo por lo que he oído, que yo sí que virólogo o epidemiólogo, más que epidemiólogo, virólogo, inmunólogo, no soy, pero lo que he oído a algunos que sí que pues, creo que son acertados en lo que dicen o por el criterio que tengo o por lo que han estado diciendo en los últimos meses. En primer lugar es que la vacuna es realmente la solución real para esto, porque la inmunidad de grupo es casi inalcanzable y que tendría muchísimas víctimas por el camino. Eh, Luego también que esa solución de que las personas mayores, que soy algunas veces, se aparten y se aíslen un año, 2 años hasta que haya vacuna, pues tampoco la veo concebible, ¿no? Ni socialmente ética. Entonces nos queda un poco la vacuna y lo que entiendo yo es que o lo que he escuchado algunos inmunólogos, esta de Pfizer, en su momento la de Moderna, las condiciones en las que se anuncia una determinada vacuna no se hace por un canal científico, es decir, no se hace de la manera que la ciencia dice que hay que hacer las cosas, o una ética científica, sino que más es un hecho relevante ante la bolsa, más fue una vacuna más de cara a la galería, de momento, lo que sabemos hasta el día de hoy, el primer anuncio que hemos tenido es de cara más a la galería financiera que de cara más a la galería científica. Entonces, ahí ya te hace un poquito dudar de lo que puede ser la vacuna, por ejemplo, en este caso de Pfizer, ¿no? Luego, los intereses económicos que hay detrás de una vacuna con tanta inversión y de estar dentro, que ya ha desencadenado que la Unión Europea ya haya comprado, que no la tenía comprada, ¿no? ¿Qué ocurre? Que sabemos que hay intereses detrás, sabemos que para mí significativamente los datos que se han dado hasta ahora, veremos dentro de unas semanas ya, en las que los nuevos que se den, pero sobre dos grupos de 22.000 personas, que un grupo haya 93 y otro 10, que tampoco sepamos lo que pasa con personas que tengan la enfermedad de una manera grave, me hace dudar que todavía no hay significancia. A mí que me gusta mucho la estadística, como he estado explicando, para mí no hay significancia estadística lo suficientemente contrastada todavía para poder suponer que eso es fiable al 100%. Y es el 90% de fiabilidad, a lo mejor cuando vengan otros 200 infectados de un grupo y 50 de otro, y del otro se reduce al 60 o al 50. No sabemos los efectos secundarios que genera porque se acaba de aplicar hace poquito. Es decir, hay muchas variables que te hacen dudar, ¿no? De lo que ocurre con esta vacuna. Y ya si ves, como ayer se supo y como se puede ver en Bloomberg, que el mismo día que sale la vacuna, el anuncio de la vacuna, el máximo, el CEO y otra ejecutiva, pues entre los dos venden 7 millones de dólares, justamente el máximo ese día, que se supone que es una cosa que ya tenían prevista en agosto vender, pero sí, pero el anuncio se hace unas horas antes de que su orden se vaya a ejecutar y se ejecutan 7 millones en máximos. Pues viendo también que en Moderna ocurre lo mismo y que los ejecutivos han sido vendedores netos de una vacuna, pues yo me pongo un pellejo de ser el CEO de una empresa con la ilusión que puedo tener de que una vacuna que estoy viendo y que los resultados me los creo al 100%, me voy a poner la vacuna el primero y confío, pues yo creo que no vendería. O sea, por lo menos, o sea, yo estoy seguro que yo no vendería. Ya no solo ni por precaución, o sea, si yo tengo una cantidad de acciones de una determinada empresa, es mía, soy el director, nunca vendería en el mejor momento no sé, y aparte que es que no me parece ético. Entonces, todo eso me hace dudar, me hace ser escéptico. Ojalá las dudas finalmente veamos que no eran razonables y realmente todo salga como todo el mundo espera, pero así a priori como un poco escéptico dices, algo no me encaja.
Entonces, bueno, pues es importante tenerlo en cuenta y también lo que hicieron las bolsas ese día de rupturas con fuerzas, de un poco de pánico vendedor, perdón, de pánico comprador o de borrachera alcista, que luego el mercado acabó como de más a menos. O sea, a mí me hace ser un poco escéptico y estos días pues tenemos la cartera bastante cubierta. De hecho, es que muchos sistemas buscan pautas así, ¿no? De vueltas en un día y algunos nos entraron y le metí un poquito más de ponderación que otras veces, sobre todo la parte en los futuros americanos, que es con lo que cubrimos la cartera, para tener, por lo menos hasta que no volvamos a ver los máximos que se vieron este lunes del anuncio de Pfizer, tener la cartera cubierta y precaución. Tenemos las acciones ahora actualmente en torno a un 70%, porque al ser momentum y estar las bolsas americanas, las japonesas máximos, pues lógicamente nos entra todo. En momentos en los que el mercado cae un 15 o un 20%, pues estamos con la cartera casi vacía, ¿no? Y bueno, pues eso. Ahora mismo a día de hoy, que estamos grabando, soy escéptico. Sí, y la verdad es que tampoco merece la pena meterse mucho más aquí porque nos movemos en el terreno de la hipótesis y hay que esperar a ver qué pasa. Pero bueno, para ir cerrando, te quería preguntar por un artículo que leí en el cual hablabas de la inversión mínima para una persona para dedicarse a esto de la bolsa. Te quería preguntar por esto porque supongo que habrá muchas personas que se quieran dedicar a la bolsa activamente, que quieran vivir de ello algún nivel al menos, o sacar algún dinero que sea compatible o que digamos que venga a suplementar, no sé, el dinero que saquen con otras cosas. Entonces, ¿qué les dirías a estas personas que pueden mirar a la bolsa como una forma de ganarse la vida? Bueno, pues que no es oro todo lo que reluce. Lo que diría que es muy difícil. Yo que he conocido a gente creo que muy buena, española, algunos extranjeros, pero sobre todo española en este país, que ganar dinero consistente, que los mejores gestores profesionales que se dedican día y noche a analizar cosas de los mercados financieros con diferentes estrategias, bien sea análisis fundamental, cuantitativo, sistema de trading, lo que sea, de una manera consistente no son capaces de, los mejores, de ganar más de un 30% anualizado. Es decir, sí, es verdad que un año puedes ganar un 100, pero luego otro tienes un menos 35, que hay muchos riesgos ocultos que no vemos con las volatilidades que una especie de senda tiene y que muchas veces estamos haciendo una especie de martingala o de cuenta en la cual no estamos viendo los riesgos ocultos que hay una determinada estrategia porque gana todos los días y podemos tener montar una estrategia fácil que gane una de cada 999 de cada 1000 veces un euro, pero que una vez de cada 1000 veces, que no sabes si te va a tocar al principio a mitad o en el evento 4033, que puede suceder, entonces piensas que eres un crack porque has ganado 4032 veces un euro y que ya tienes un sistema, pero te viene ese en el 4033 y luego te viene en el 4084 y 3 veces más después y te has quedado sin dinero. Que no hay que estar confiado y que hay que buscar unas rentabilidades que para alguien que está empezando, intentar buscar objetivos de un 10% de rentabilidad anual ya sería un éxito. Si de aquí a 10 años una persona tiene una media de un 10% de rentabilidad anual, que luego el dinero además va creciendo de forma exponencial, como se sabe, y lógicamente eso es más de un 100%, ganar un 10% durante 10 años es más de un 100% de subida de tu patrimonio, ya que se dé con un canto en los dientes. Y luego creo que muchas veces eso, no entendemos el riesgo que estamos realmente teniendo cuando compramos algo. Y luego, por último, también va a depender todo de el gasto que nosotros queramos tener. Es decir, si nosotros vivimos con nuestros padres y con 8.000, 10.000 euros ya somos felices, ¿vale? Pues sí que a lo mejor con un capital de 100.000 euros podrías vivir de la bolsa, ¿vale? Siempre que seas mediano bueno y aunque sea, pues ganes una media al final, aunque te esperes ganar un 10%, al final acabas ganando un 5 anual, ¿vale? Pues bueno, has ganado todos los meses, todos los años unos 5.000 euros, más alguna ayuda que puedas tener por ahí, pues a lo mejor puedes vivir. Pero digamos que si vivir de la bolsa, poniendo que siendo bueno, ya no digo ni, pero siendo bueno, no empezando, sino cuando ya tienes una inversión, puedes ganar un 10% anualizado, pues si quieres tener un sueldo de unos 30.000 euros al año, vamos a suponer que pagas impuestos y de esos 30.000 se te van a quedar el 19% te lo va a quedar el Estado, por lo tanto tú ganas 30.000 pero ingresas en tu banco 24.000 libres de impuestos,
Pues para ganar 24.000 libre de impuestos, pues necesitas 300.000 euros de inversión inicial. Todo lo demás de yo es que voy a ganar, sí, luego es azar. También puedes ir al casino y con 10.000 euros meterlos o una apuesta deportiva y con 10.000 euros ganar 8.000. Sí, poder puede ser, pero eso no es una forma consistente de hacer las cosas y estás atribuido que tu vida, que al final es el dinero que muchas veces te va a hacer feliz o no en tu vida y o que lo vas a necesitar pues para tus gastos, para vivir. No puedes tenerlo en el entresijo del azar de a ver si me sale la carga o me sale la cruz. Y además eso te da una intranquilidad total que va a repercutir mucho en la forma en la que operas, en la que tienes tus estrategias, en las que los mantienes, en las que eres fiel a tu sistema, a tu estrategia. Y probablemente repercuta con menores ganancias de las que podrías tener si estás operando de una manera totalmente relajada, sabiendo que, bueno, pues que si has invertido 300.000 y en 10 años en lugar de esos 300.000 ganas 214.000, pues oye, vas a poder seguir viviendo, un poquito peor, pero vas a poder seguir viviendo, ¿no? El problema es ir al límite, porque la mala racha va a acabar llegando, la vas a tener sufriendo, y no podemos creer mejores que los grandes gestores que han tenido la historia de la humanidad, ¿no? ¿Que un golpe de suerte nos puede hacer? Sí, puedes empezar con 20.000 euros y acabar viviendo de la bolsa por un golpe de suerte que has tenido. Eso claro que lo hay, es decir, al final no es lo normal, pero puede ocurrir. Y por cada uno de esos hay 10 que meten los 20.000 y acaban perdiendo los 20.000 euros enteros. Entonces, una de las cosas que se ha hablado, a veces creo que lo escuchaba en el mundo del póker, algo así como por cada... había un jugador que era bueno, muy conocido y que tuvo una muy buena racha de ganancias, que creo que era, no sé si era Tom Dwan, bueno, un jugador X, y decía, por cada ese jugador X hay otros 50 jugadores que no llegaron a hacer X y que ahora mismo están pues, vendiendo en el McDonald's, vendiendo en la barra del McDonald's. Es decir, por cada uno que tiene éxito, porque al final es todo tan aleatorio que sí, con 20.000, por cada persona que con 20.000 euros lo convierte en 300.000 y de ahí luego ya puede hacer una vida, hay 9 o 15 o 18 o 35 que de los 20.000 se han quedado en 0 o en 1.000 o en 2.000. Entonces, bueno, A si esos tú, no se les ve. si tú quieres jugar a la ruleta rusa, pues entonces te digo, oye, pues con 20.000 euros coge, tira una bala y si sale, sale, y si no, oye, si son 20.000 euros o 10.000, para ti no es mucho, pues si te sale negro es negro y si se sube, pues oye, tu probabilidad es muy ínfima, pero puedes tener igual que el que juega a la lotería. Pero si tú ya lo ves desde un punto de vista profesional, sereno, de evaluar los riesgos, de que lo que no quieres bajo ningún concepto y tu objetivo es que no acabes sin el dinero o con una pérdida muy importante, aparte de estudiar mucho, de trabajar mucho, de tener mucha experiencia, creo que mínimo tienes que tener 300.000 euros. Es un poco mi objetivo. Siempre y cuando des que 24.000 euros de sueldo neto anual es un sueldo con el que puedes vivir de una manera decente y hacer tu vida. Que luego te cae un poco más, pues mejor. Pero es un poco mi idea y de fruto de mi experiencia. ¿No? Ya sé que a muchas personas les dices eso y les suena como, eso, pero al final es poner la evidencia de los mejores gestores, de gente que consistentemente en 30 años ha ganado. Y es que los mejores están un 25 o un 30, por lo tanto, alguien que está empezando no va a batir a esos grandes inversores que saben mil batallas, mil trucos, mil precisiones de cómo poner una orden. Es que hay muchos detalles en el mundo de la inversión que se te van escapando décimas y que cuando eres una persona que está empezando ni te das cuenta que se te están escapando, ¿sabes? Necesitas mucha experiencia para ir curtiéndote cosas y decir, uy, aquí podía haber ahorrado en esto, aquí tenía que haber puesto aquí la horquilla se me ha ido, aquí vendí justo en este momento en el que las horquillas eran muy estrechas y tiré la orden a mercado y me cogió y en lugar de comprarme no sé, el Bitcoin a 14.600 me lo compró a 14.825 y pues que lo metí a una hora que no hay liquidez, que era un sábado a las 4 de la... O sea, hay cosas que ni te planteas y que luego dices, ostras, no tengo que comprar hasta ahora porque hasta ahora... Entonces, se te va a ir dinero por ahí. Y cuando eres ya un sofisticado inversor, pues tienes muchas otras fuentes que no se te van. Muy bien, pues para terminar te quería preguntar una cosa que has dicho al principio y es, ¿qué juegos de estrategia eran esos que te gustaban de pequeño? Porque yo ahora con lo de la pandemia al final no podía jugar al pádel, así que me metí otra vez al StarCraft 2, que era una cosa que descubrí cuando era joven. No sé a cuál jugabas tú de pequeño. Bueno, yo recuerdo que jugaba, por ejemplo, al Hero Quest. No sé si te suena. Bueno, es que igual soy ya demasiado mayor. Bueno, eran juegos así como tipo un poco de rol y de esto de tirar dados con estadísticas, que si te sale un dado mata. Por ejemplo, el Risk siempre me ha gustado muchísimo, que es un juego que tiene un Clásico. componente bastante de azar, pero también un componente bastante grande de estrategia.
el Risk ha estado siempre entre mis favoritos. Y luego también muchos juegos también de cartas, pues tipo el Tut, el Chinchón, que también parecen que son básicos de eso, pero también tienes que tener como estadística de saber un poco las cartas que faltan por salir, la probabilidad de que te salga una determinada carta para llevar a cabo una estrategia u otra, ¿no? Y luego también algunos juegos también de ordenador, como has comentado, que al estar grabando tanto, sí que jugaba a juegos como el Age of Empires y cosas más. Eso Pero también lo bueno, probé. sí, internet no. Pero vamos, a mí todos los juegos que tengan una estrategia detrás y que pues, me gustan. Y cuanto más sea la estrategia y menos el azar, mejor. Pero no obstante, siempre creo que la estrategia con azar, que es al final el mundo de la bolsa y el mundo del póker, ya puedes tú jugar qué porcentaje de azar uno, pero creo que todos los juegos de estrategia, para mí, únicamente estrategia tipo ajedrez, me seducen menos. Me gusta que haya esa parte probabilística detrás, ¿sabes? Porque además, y esto es una cosa interesante, a nivel de cuando es un juego con dinero, hay muchísimo más incauto, vamos a llamarlo así, o persona que cree que sabe mucho más de lo que sabe y que entra en el mundo que en un juego en el que el azar es cero. Si un juego que es el azar es cero, el que no sabe nunca va a poder ganar, nunca. O sea, el tenis, nadie le va a ganar un partido a Rafa Nadal, o porque al final el azar es casi mínimo. Puede ser en un juego, pero al final en un partido de tenis es imposible. Pero en un punto, pero en un partido de tenis. Al ajedrez tampoco nadie va a ganar a un maestro de ajedrez ni a un tío que se va para mucho. Siempre va a perder. Si pago en la bolsa o el póker, un novato que es la primera vez que eso, pues puede ganar una partida de póker, puede ganar un torneo de 10 personas, alguien que lleve jugando una semana. Y alguien en bolsa, aún más, incluso con más probabilidad que en el póker, alguien en bolsa puede hoy sin tener ni idea, un recién nacido, señalarte un catálogo de 100 acciones y cogerte 3 así al azar y puede ganar un 30% en un año ese bebé, ¿no? Entonces, eso hace a que haya mucho más personas que son perdedores de base y que entren dentro del juego y que se piensen que van a tener probabilidades de ganar y tantas como el mejor que lleve muchos años. Es cierto que las diferencias entre ser el mejor y ser el peor no son tan grandes, como por ejemplo en bolsa, que el mejor inversor puede tener un año negativo y el peor un año positivo. Eso le da un poco de la gracia, pero bueno, aún así tienes que seguir confiando en que un método al final te hace tener más probabilidades de ser ganador, ¿vale? Es decir, que las probabilidades reales de que un buen gestor pierda dinero a 2 o 3 años son pequeñas, muy pequeñas, y las probabilidades de que un mal inversor gane dinero en 2 o 3 años son muy bajitas, ¿no? Pero a veces ocurren, las probabilidades son así. Yo le he cogido el gustillo recientemente al ajedrez, curiosamente. Que sí, carece de ese componente de A azar. mí me gusta el ajedrez, también me gusta, pero bueno, tampoco soy muy bueno, pero me gusta a veces jugar con mi hijo, que ahora tiene 7 años, está en la edad perfecta y a veces echamos alguna partidita así, bueno, un poquito viendo, casi aprendo yo más que él, porque va mirando, pues mira, aquí para enseñarle. Al final, como mamá, esto lo he interiorizado un poco en la fase primera que antes hablábamos de cómo empecé con clases de bolsa y eso casi, cuando mejor aprendes es casi cuando le tienes que explicar algo a alguien y lo tienes que hacer de una manera sencilla y al final tienes que, además de empaparte, descubrir que lo has interiorizado bien, porque para explicarlo y que el otro lo entienda tienes que haberlo interiorizado bien y te hace un poquito también tener esa estimulación e incentivo. Sí, sí, lo de que te gusta enseñar está genial. Y para seguir con ello, ¿dónde te puede encontrar la gente? Bueno, actualmente es que estoy muy enfocado en gestionar el fondo de inversión GPM Acción. Es cierto que en clases de bolsa, hace como 8 o 9 meses, después de 3 o 4 años sin haber actualizado ningún curso, sí que, porque me lo pidieron varias personas, y se grabé un curso tanto de inversión en fondos de inversiones y ETFs como de inversión tendencial en acciones, es decir, un poquito lo que hacemos en el fondo de inversión explicado como en 4 o 5 horas, y luego aparte otro de selección de fondos de inversión o ETFs para aquellos que son como más ahorradores a largo plazo y lo que quieren es comprar un fondo y saber elegir bien un fondo de inversión y no el fondo que te colocan en tu entidad financiera, que la gran mayoría de las veces pues el rendimiento que tienen o el track record pues es muy, muy, muy malo, debido sobre todo a la cantidad de comisiones ocultas que no estás viendo que te están cobrando, y también que no le ponen especial énfasis en contratar un buen gestor, porque la fuerza comercial o lo que sería la distribución del producto es lo que tiene el valor en la cadena hasta ahora de la distribución bancaria, ¿no? Entonces, personas que tienen su fondo en su banco de toda la vida dicen, uy, pues es que estoy muy insatisfecho, pero es que tampoco sé qué puedo encontrar, ¿no? Pues ahí tenemos un poco un curso para ayudar a eso, a seleccionar bien un fondo de inversión o un ETF o gestión, ahora que está muy de moda, indexada, de compras un determinado índice, los riesgos que hay, y luego otro
de inversión un poco tendencial de lo que hacemos en el fondo, de por qué seleccionamos un valor, cuáles son los requisitos que cumplimos. Son cursos que además, comparado con los cursos que hay por ahí de 2.000, 3.000 euros, el nuestro que pues, creo que son 185, 190, se vende a través de clasesdebolsa.com, que es cierto que la web la tengo un poquito abandonada porque es que no me da tiempo y ya fue un proyecto. La tengo un poco por ilusión, ahí está. A veces subo algún vídeo, algún artículo, pero es que la tengo bastante abandonada. Pero bueno, ahí están esos cursos para el que quiera. Y luego el fondo GPM Acción que gestiono, si alguien quisiese invertir, pues sí que puede, pues, o bien en GPM, que GPM es Sociedad de Valores, que se pueden abrir una cuenta y contratarlos de forma gratuita. O si no, también algunas entidades como Mafre, como Ambank, MyInvestor, son algunas entidades que ofrecen también el fondo, ¿no? No, en la cadena bancaria no te dejan, ellos venden sus productos y no puedes entrar a un BVA o Santander a que los compren. Pero ya cada vez más, porque los resultados que tiene están gustando y cada vez se está ofreciendo más sitios. Entonces es cuestión de preguntaros si no habéis hecho una cuenta en GPM o si tienes un Mafre cerca de tu ciudad, pues también desde allí se puede comprar el GPM Acción, que es con Y, A-L-C-Y-O-N. Que ni el Sí, nombre, ni el tranquilo. nombre. Yo, Dejaré el enlace. No sabía que estaba abierto a inversores. Sí, es un fondo como el que tú compras en el banco, es un fondo que todos los días da un valor liquidativo, se calcula el patrimonio neto del fondo en el día, se calcula todo, como solo podemos comprar activos que tengan una valoración bursátil de un mercado, es decir, todo el día tiene precio de cierre, todos los activos que tenemos en el fondo a precio de cierre se valoran con su moneda, se calcula, imagínate, de 3 millones, se calcula entre el número de participaciones, que es como el número de acciones que tiene el fondo, que cada día, según entra o sale gente, va variando, y se calcula una división y ese es el valor por participación del fondo. Y el que quiera entrar ese día, entra a ese precio, y el día siguiente pues, puede entrar o salir a ese precio. Y es como comprar o vender una acción, lo único que solamente se puede entrar o salir una vez al día. Y está abierto para cualquier inversor y desde 10 euros. Es decir, que tengo gente que lo que hace es que ahorra periódicamente y mete 200 euros todos los meses, gente que mete 10.000 euros una vez al año, es decir, hay un poco de todo. Y luego sí que me gustaría añadir de último, ya que bueno, yo creo que llevamos ya un montón de minutos hablando, aunque me gusta mucho hablar y se me pasa el tiempo rápido, sí que simplemente comentar que sí que creo que es un poco interesante las estrategias Momentum, aplicarlas a cosas de criptomonedas. De hecho, es una cosa que yo tengo pendiente, que por falta de tiempo no lo he hecho, pero es decir, creo que así como en la bolsa, las mejores compañías que tienen, los mejores sectores que tienen mejores números con una estrategia Momentum de aceleración, de seguir únicamente el precio, son aquellos sectores como tecnología, biotecnología, inmobiliario, sectores en los cuales no puedes definir bien cuál va a ser la previsión de crecimiento y de beneficios de la empresa dentro de los próximos años. Entonces una cosa puede valer 10 o puede valer 1.000 a día de hoy. Imagínate un Zoom o un Tesla. Es algo que está ahí y es que puede haber quebrado en 10 años o haber valido, como le pasó a Amazon, una barbaridad. Entonces ahí sí que seguía mucho por tendencias. A diferencia de negocios más consolidados, como por ejemplo puede ser una eléctrica, una Iberdrola, que sabes que por muy bien que vaya de aquí a 10 años, es que los beneficios pues pueden subir en lugar de un 5, bajar un 3 o subir un 8 o subir un 13, pero no va a ir, Iberdrola no va a subir ningún año un 300% sus beneficios Entonces, esas empresas son mucho menos tendenciales por el hecho de que cuando se empiezan a ir para arriba, se empiezan a poner de moda, hay muchos inversores que dicen esto es imposible, esto es una... O sea, se detecta la burbuja mucho antes y muchos se ponen a vender corto o a venderla, ¿no? En las que no, Entonces, en las creo que son las Iberdrolas telefónicas, en ese tipo de Claro, empresas. las Iberdrolas son menos tendenciales y es difícil que un sistema tendencial, de hecho nosotros en esos sectores no los trabajamos tanto con Momentum porque no funcionan tan bien, ¿no? Y sin embargo un Tesla, pues es que, o un Amazon, pues es que es una cosa que es imposible predecir, o es muy difícil predecir en un rango, o si lo predices es un rango tan amplio entre lo que puede valer dentro de unos años, que es que puede valer X o 5X. Sin embargo, Iberdrola no. Iberdrola es muy predecible lo que va a facturar en los próximos años, ¿no? Y las criptodivisas, pues pasa un poco eso. Las criptodivisas está dentro de lo Tesla, incluso más todavía. Si tú Bitcoin, que no hay nada que puedas valorar lo que hay detrás desde un punto de vista fundamental. Y creo que sí que tienen un mayor recorrido tendencial todas las criptodivisas. Así que sí que se ve muy claro que se pone una de moda, sube mucho y luego acaba estallada porque cae. Entonces ahí sí que los sistemas tendenciales, y creo que los que nosotros utilizamos en nuestro fondo para acciones, tendrían mucho éxito en criptodivisas, teniendo una cesta de rebalanceo, de ir comprando aquellas
criptodivisas que se pongan más de moda. Y sí que está el peligro, porque aquí además es abismal de decir, es que esta criptodivisa yo la había a 40 y es que ahora vale 5, voy a cargarme de ella. Pues ten cuidado, porque es que además la criptodivisa se puede ir a cero sin ningún tipo de, no hay nada, bueno, ha habido muchos ejemplos. Es un poco el epílogo que pongo para lo que me Sí, estén explicando y te diría, gracias, porque la verdad es que tiene sentido, y te diría que, como has empezado diciendo, que en tu fondo no pueden entrar criptodivisas, ni en el tuyo, ni en prácticamente creo que ninguno no hay así ninguno. regulado. Los que están Ninguno, ¿no? regulados, ninguno puede entrar, por lo menos en España, ninguno. Y es cierto que cada vez hay algunas empresas que su precio, a veces, porque a mí me gustaría, yo si pudiese, a lo mejor tendría el fondo un 1 o 2% de criptodivisas, seguro, si fuese legal, ¿no? ¿Qué ocurre? Que lo que puedes tener es, por lo menos ahora que tendencialmente está vuelve a estar fuerte el Bitcoin, luego en un momento en el que no esté tendencialmente fuerte estaría con 0%. Pero sí que es verdad que hay algunas empresas que pueden o que está su precio muy correlacionado con el Bitcoin. Y ahí cada vez empieza a haber alguna más. No es lo mismo que una criptodivisa, o no se mueve igual, pero tiene una cierta correlación a lo que hace la criptodivisa, porque imagínate una máquina expendedora de cajero de criptodivisas, no lo sé, por poner ejemplo. Y hay Sí. algunas en su momento también, por ejemplo, por la minería, pues las tarjetas gráficas de los ordenadores tienen una correlación, no es perfecta, pero la tiene. Y cada vez puede haber alguna empresa, alguna vez que salga, que es que lo que sea es una empresa que tiene bitcoins y sale a cotizar al mercado. Entonces yo puedo a través de esa empresa entrar de forma indirecta en el mercado. Es una cosa que tengo pendiente también de estudiar, pero que no podemos. Nosotros lo tenemos prohibido a día de hoy. MicroStrategy hace poco, porque metió, MicroStrategy, metió en tesorería y ahora. por ejemplo, MicroStrategy lo tienen algunos fondos que quieren tener un pequeño porcentaje a criptos. Muy bien, muy bien. Pues sí, hablaremos porque la verdad es que ha estado muy bien y alguna cosa dentro de 6 meses, un año, seguro que podemos revisitar y reanalizar y evaluar. Oye, Jorge, ha sido una conversación de lo más entretenida. Ha sido creo que 2 horas, pero se me ha pasado en nada. Así que genial, esas son buenas. Muchas gracias. Nada, gracias a ti por invitarnos y nada, estamos en contacto. Espero que, y nada, un saludo a todos tus o vuestros oyentes, que seguro que espero que les haya gustado pasar este rato aquí con nosotros. Seguro que sí. Tanto que pondré todos los enlaces para que te contacten y espero que algo fructifique. Muy bien. Muchas Pues gracias. muchas gracias. Pasa buen día. Hasta luego.